Tú, de todas las personas, te atreves a causar problemas en mi territorio. ¿Dónde están mi esposa y hija? Libérenlas inmediatamente. Lo siento. Hemos secuestrado a demasiada gente aquí. Ni siquiera sé de quién estás hablando. Puedes ir a buscar en la montaña trasera. Quizás. Incluso puedas ver sus tumbas. Deja de decir tonterías. Ya investigué el video. Fue enviado desde tu ubicación. ¿Te atreves a decir que mi esposa y hija no están aquí? ¿Te refieres a esa mujer? Está aquí. Pero por ahora. El joven maestro Wan. Debería haber estado con ella hasta agotarla. Estás buscando la muerte. No eres más que un peón. Sin embargo, te atreves a soltar tales tonterías aquí. Si deseas morir, te lo concederé. Muévete. No lo mates. Déjale un soplo de vida. Deja que vea claramente. Como el joven maestro Wan juega con su mujer. A por él. Hermano mayor, hablemos esto con calma. Te daré una oportunidad más. ¿Dónde están mi esposa y hija? Hermano mayor, de verdad que no puedo decirlo. Si te lo digo, el joven maestro Wan no me perdonará. Dado que ese es el caso, dejaré que mueras ahora mismo. Espera. Yo te llevaré allí. Yuer, Finalmente viniste. no te preocupes. Conmigo aquí. No permitiré que seas dañada de nuevo. Qin Fen. Tú, basura, ¿de verdad lograste encontrar este lugar? Wang Shinen. Así que todo esto fue obra tuya. ¿Y qué si lo sabes? ¿Quién te crees que eres? Eres ese joven maestro, de una familia importante en la capital, aquí. Si quiero que mueras. Solo necesito una palabra. Es así. ¿Qué intentas hacer? Matarte. ¿Cómo te atreves? Detrás de mí está la familia Wan, una de las 4 grandes familias de la capital. Y aquí también tengo conexiones con el señor de la guerra. Si te atreves a tocar un solo cabello de mi cabeza, me aseguraré de que nunca salgas del reino Jin. Insultaste a mi esposa y hija. Incluso si todos los dioses y budas en el cielo. Yo también me atrevo a barrerlo todo con una sola espada. El militarista auspicioso ha llegado. Él lidera los 10.000 soldados del reino Jin, un poderoso señor supremo, en esta tierra. Él es el cielo. Qin Fen, no puedes irte. Tampoco tu esposa e hija. Incluso si 1 millón de tropas atacaran, no tendría miedo. Mucho menos un simple pequeño señor de la guerra como él. Hoy, justo delante de todos en el reino Jin, les haré ver la consecuencia de intimidar a mi familia. Gran general, sálveme rápido. Mi familia Wan sin duda lo recompensará generosamente. Cierra la boca, un simple peón. Auspicioso, el general del norte del reino Jin. ¿Acaso deseas morir? Liberen al joven maestro Wan inmediatamente. Todavía podría dejarte un cadáver intacto. Es así. ¿Por qué no preguntas? Si te dejaré un cadáver intacto. Bien. Entonces, adelante, inténtalo. Veamos si tus huesos son más duros. O las armas en nuestras manos. En cuanto a tu esposa e hijos, no te preocupes. Después de que mueras, yo me encargaré debidamente de cuidarlos bien por ti. Sin embargo, si al final los convierto en criarlos como mascotas domésticas, usar un látigo y azotarlos hasta la muerte, esto realmente lo hace difícil de elegir. Qin Fen, debes calmarte. Mi seguridad no es importante, pero Yue no puede caer en manos de estos villanos otra vez. De acuerdo. Ya que quieres tanto a esta persona, entonces te lo daré. Considera esto. ¿Sabe? Esta es la consecuencia de dañar a mi familia. Tonto. Si hubieras usado al joven maestro Wan como palanca. De verdad que quizás no habría podido contigo. Pero en realidad lo mataste. Parece que hoy tú no tienes intención de salir vivo por las puertas del parque industrial Oudel. Si quisiera dejar el reino Jin, ¿por qué necesitaría usarlo a él? ¿Cuántos años han pasado desde que alguien se atrevió a hablarme así? Ya que estás tan ansioso por morir, Entonces te concederé tu deseo. Incluso el dios ángel de la Federación del Águila no puede matarme. ¿Qué pueden hacerme ustedes? ¿quién te crees que eres? ¿El jefe de una de las
4 grandes familias que ejercen un poder inmenso, o el supremo emperador de la espada de los 10.000 territorios, de China. A mis ojos, no eres más que un lechón, inferior incluso a un cerdo estúpido. Las 4 grandes familias. ¿Qué clase de cosa es esa? Como sabes, que no soy el espada de los 10.000 territorios capaz de detener ejércitos y controlar a las naciones con un solo golpe. ¡Qué broma! El poder marcial del emperador de la espada no tiene rival bajo el cielo. La caballería de hierro calamidad bajo su mando podría fácilmente arrasar mi reino Jin, si él realmente viniera aquí. Como podría no saberlo, te atreves a suplantar su título. Eres verdaderamente incurable y tonto. Qin Feng. Quizás realmente no podamos salir de este reino Jin. No te preocupes. No solo nos iremos hoy, también haré que se arrodillen y nos despidan. ¡Qué arrogancia! Incluso si el propio emperador de la espada llegara hoy, yo todavía te mataría. ¿Es eso así? Entonces echa un vistazo a esto. ¿Qué es esto? Esto. La ficha del emperador de la espada. Esta ficha del emperador de la espada es una ficha de mando de la caballería de hierro calamidad. La leyenda dice que el emperador de la espada una vez tuvo esta ficha, liderando a la caballería de hierro para arrasar naciones enemigas. No. Imposible. ¿Cómo podría un objeto tan divino caer en manos de un simple soldado insignificante como tú? Esto debe ser falso. Entonces abre bien los ojos y mira bien. Una espada de 10.000 Jan Search del suelo, matando a más de 1 millón de enemigos. ¡Qué energía de espada tan aterradora! Realmente es la ficha del emperador de la espada. Qin Feng es simplemente un soldado de la caballería de hierro calamidad. ¿Cómo puede tener la ficha personal del emperador de la espada? Podría ser que Ver la ficha del emperador de la espada es como ver al emperador de la espada. Auspicioso. ¿Por qué no te arrodillas rápidamente? De verdad que no sabía que tenías tal relación con el emperador de la espada. Merezco morir. Acepto el castigo. Sabía que papá era el más increíble. ¿Cómo? ¿No dijiste que incluso si el emperador de la espada viniera personalmente, no podría protegerme? Necesitas que movilice este sello y convoque a la caballería de hierro calamidad para que todos ustedes sepan lo que es el ejército de la dinastía celestial y la ira del trueno. Yo no me atrevería. Soy simplemente una hormiga, un ser insignificante peor que la basura. ¿Cómo me atrevería a molestar al ejército celestial del emperador de la espada? ¿Por qué siguen todos ahí parados aturdidos? Den prisa y despejen el camino. Dejen que el señor Qin se vaya. Entonces, temporalmente, perdonaré tu insignificante vida. Sin embargo, este lugar daña a la gente común y ha arruinado incontables vidas. Creo que no hay necesidad de mantenerlo en pie. Este subordinado sabe qué hacer. No pueden entender todas las palabras del señor Qin. Den prisa y destruyan este lugar. Qin Feng. Dime honestamente, esta ficha del emperador de la espada, ¿cómo la conseguiste exactamente? Mami, ¿por qué preguntas así? Papá es un gran héroe sin igual. Debe ser que el señor emperador de la espada admiraba a papá y se lo dio. Silencio. Cuando los adultos están hablando, los niños no deben interrumpir. Detrás de Wang Xinen debe haber un poder mayor. Si ahora le digo mi identidad, lo más probable es que sea perjudicial para ella. Dime honestamente, esta ficha del emperador de la espada, la robaste. Sé que estabas desesperado por salvarnos, pero esta ficha del emperador de la espada es el ficha militar de la calamidad celestial. Su significado es suficiente para sacudir a toda China. Si haces esto, señor emperador de la espada, no te lo perdonará. Así, traeré una gran suma de dinero mañana. Iré a rogar el perdón del señor emperador de la espada. Si él considera el honor de nuestra familia An, seguramente te perdonará. Nian Jin, no me malinterpretes. Este ficha del emperador de la espada me fue entregado por el señor emperador de la espada. Me lo entregó personalmente. Él sabía que fuiste secuestrada, y me lo prestó específicamente para salvarte. De verdad, el emperador de la espada es muy benevolente. Después de este asunto, debes agradecérselo personalmente. Y eso haré. El salón ancestral de la familia Qin. Papá. Mami, vuestro hijo fue un hijo desleal. Al no poder protegeros a ambos, tened por seguro que los asesinos que mataron a nuestra familia Qin no dejaré escapar a ni uno solo. Señor, por favor, no esté demasiado triste. Presumiblemente, sus estimados padres no querrían verlo así. ¿Dónde está Nian Jin? ¿Cómo está ella? Señor, no se preocupe. Solo se asustaron un poco. Le ordené a alguien que preparara medicina. Han tomado la medicina y ya están dormidos. Señor emperador de la espada, El asunto que me pediste que investigara, ¿cómo va la investigación? informando al emperador de la espada. La familia Qin fue recientemente rodeada, asesinada y aniquilada. Esto está relacionado con las otras 3 principales familias nobles de la capital. Mi suposición era correcta. De hecho, son ellos. Señor emperador de la espada, hay una cosa más. No sé, ¿Por qué andas con rodeos? Habla rápido. la familia de la señora An parece haber estado también involucrada en este asunto. La familia An.
Ellos también estuvieron involucrados. Sin embargo, la señora Ann probablemente aún no lo sepa. Señor, ¿a dónde va? Ya que sé quiénes son los asesinos, naturalmente debo ir a buscar venganza. Señor, no sea impulsivo. La familia Wang es actualmente la familia noble más importante de la capital. Su influencia es profunda, por supuesto. Usted puede fácilmente destruir a cualquiera de ellos, pero es difícil evitar dejar lagunas para que otros se aprovechen. Además, es fácil alertar al enemigo. La familia Wang, dentro de 3 días, celebrará una especie de asamblea de selección de familias nobles. Las otras 3 familias asistirán todas. ¿Por qué no decidir entonces si actuar o no? Así es, señor emperador de la espada. Muy bien. Entonces aguantaré 3 días más. Vuelvan ustedes primero. Déjenme quedarme solo por un tiempo. Quiero pasar un tiempo con papá y mami. Qin Feng. No estés demasiado triste. Estoy aquí contigo. Juntos. Salón de banquetes. ¿Por qué estás aquí? No te dije que te fueras. Nian Jin, sé lo que te preocupa. Vine hoy, precisamente para llevarte a casa. Estás siendo insensato. Aprovecha el hecho de que nadie te ha descubierto todavía. Date prisa y vete. De lo contrario, la familia Wang no te lo perdonará. Vete. Está bien. No es este el antiguo joven maestro mayor de la familia Qin. Chao Chen, uno de los 4 grandes poderes de la capital. Recuerdo. Hace un tiempo. No fue tu familia Qin. No fue tu familia aniquilada ya. ¿Cómo entraste? Este bastardo no solo forzó su entrada, sino que también intentó golpearme. Todos, él está aquí para causar problemas. Eso es porque merecías ser golpeado. Verdaderamente eres un inútil bueno para nada que no puede hacer nada bien. Hoy es la de la familia Wang. Asamblea de selección de familias mundanas. Las élites convergen. Los rivales compiten por el dominio. Tú, un simple peón. Irrumpiendo arbitrariamente. Es un delito capital punible con la muerte por 1000 cortes. Joven maestro Feng, Qin Feng no lo dijo en serio. Por favor, perdónele la vida. Nian Jin, no tienes que hacer esto, solo confiando en estos inútiles. Todavía no pueden hacerme nada. Nian Jin es bondadosa. Al suplicar por ti, podríamos haber considerado a la familia An y a la familia Wang, preparándose para una alianza matrimonial, y perdonado tu vida. Pero ¿qué hay de ti? Sin embargo, todavía te tratas como ese altísimo y poderoso joven maestro de la familia Qin. Tus palabras son arrogantes. Nian Jin es mi mujer. Intentar usar a mi mujer para facilitar la alianza matrimonial entre sus 2 familias. Deberían echar un vistazo para ver si son dignos. Qin Feng, estás loco. Todas las personas presentes hoy son todas sectas principales de la capital. Si ofendes incluso a una sola persona, nuestra familia no podrá protegerte. Nianjin, ven aquí. Aléjate de ese inútil. ¿Quieres que nuestra familia también sufra la ira de la familia Wang? Poca habilidad, pero bastante tono. Qin Feng, sigue siendo tan arrogante como antes. Chico, ¿qué eres tú? ¿Cómo te atreves a insultar a la familia Wang? Arrodíllate y discúlpate inmediatamente. Una persona que depende de adular a la familia Wang para ascender de estatus. Es digna de hacerme arrodillar. Interesante. Su familia An, aunque no se puede comparar con nuestras 3 grandes familias, todavía son suficientes para matarte. Que ellos te digan que te arrodilles ya te está dando una inmensa dignidad. Y aún así no te atreves a arrodillarte. Dejando de lado a la familia An, incluso si sus 4 grandes familias se combinaran, todavía estarían lejos de estar cualificadas. Qin Feng, ¿podrías por favor dejar de hablar? Solo inclina la cabeza y admíteles tu error. Piensa en Yue. ¿Quieres que ella, a una edad tan temprana, pierda a su padre? Nian Jin, dije que solo confiando en ellos, no son dignos. Qin Feng, hago esto por respeto a Nian Jin. Te daré una oportunidad. Arrodíllate. Obedéceme. Podría considerar dejarte salir vivo de este lugar. Maravilloso. Hacer que el antiguo joven maestro de la familia Qin se convierta en un lacayo obediente. Esto es verdaderamente interesante. Convertirte en una obediente. No es esa tu especialidad. Eso no me interesa. Tú, ya que estás tan ansioso por morir, concederé tu deseo. ¿Quieres matarme? Más bien deberías pensar en cómo sobrevivirás esta noche. ¡Qué arrogancia! Me gustaría ver como tú te asegurarás de que no sobreviva esta noche. Guardias. Joven maestro Feng, hoy es el día importante. ¿En qué determinamos la clasificación de las 3 grandes familias? ¿Por qué molestarse en enfadarse con un bueno para nada así? Eso es cierto. Él es solo un inútil. Qin Feng, hoy te dejaré ver quién es verdaderamente el amo de esta capital. Estos
Son los asientos que representan a la capital. 4 familias principales. 4 asientos. El que está en la cima ese pertenece a el trono de señor emperador de la espada. Hoy, esa personalidad asistirá personalmente para coronar a las nuevas 4 grandes familias. Señor emperador de la espada. Esa es la persona que una vez con un solo golpe de espada repelió un ejército de 1 millón. Nunca esperé que asistiera personalmente. Si no recuerdo mal, la silla de la cabecera solía pertenecer a tu familia Qin, ¿verdad? Qué lástima. Ahora, la familia Qin ha sido destruida. Aquí, ya no hay lugar para la familia Qin. Y tú, no eres más que un vagabundo. Patético e inútil. Que son todos ustedes. Merecen siquiera estar al lado de mi familia Qin. Qin Feng. Oh, Familia Wang. Familia Chao. Familia Fen. Familia An. Sin embargo, hay una cosa que dijiste que es ciertamente correcta. Verdaderamente no hay lugar para mi familia Qin. Lugar de mi familia Qin. Aquí. Chico, baja. Esa es la cúspide del poder en la capital. El trono de señor el emperador de la espada. ¿Qué clase de cosa eres tú? ¿Acaso mereces sentarte ahí? Como sabes, que no soy una existencia en la cúspide del poder. Este pedazo de basura, este asiento. Ni siquiera la familia Wang se atreve a codiciar, y aún así te atreves a jactarte descaradamente aquí. Este asiento fue originalmente dispuesto para mí. Si yo no estoy cualificado para sentarme aquí, ¿quién más está calificado para ocupar esta posición? ya veo. Él hoy está usando su propia vida, tratando de perturbar toda la asamblea. Guardias, bájenlo de ahí. Qin Feng, baja rápido. Ya has ofendido. La capital está llena de nobles poderosos. Si vuelves a profanar la majestad divina del emperador de la espada, temo que ni siquiera el soberano viniendo aquí podrá salvarte. No te apresures. Aún no he visto suficiente. Míralo, pareciendo un payaso. Qué divertido. Una vez que llegue el mayordomo Wang, ya puedo imaginar a él arrodillándose y rogando por piedad. Wang Chu, ese viejo sinvergüenza delante de mí, solo sirve para inclinar la cabeza y someterse. Este es el chiste más divertido que he escuchado desde que nací. Ahora la familia Wang es la cabeza de las 4 grandes familias y está respaldada por una figura misteriosa. Hoy, son aún más favorecidos por el gran emperador de la espada. Y aún así te atreves a decir que el mayordomo Wang solo es apto para inclinar la cabeza y someterse a ti. Te sientas en esa posición. ¿De verdad crees que eres el mismísimo emperador de la espada? Qin Feng. No será porque la familia Qin fue aniquilada que tu cerebro dejó de funcionar correctamente, ¿verdad? Si no me cree, ¿por qué no llama a Wang Chu para que venga y lo intente él mismo? ¡Qué arrogancia! Bienvenido mayordomo Wang de la familia Wang. Bienvenido mayordomo Wang de la familia Wang. Bienvenido mayordomo Wang de la familia Wang. Qin Feng. Originalmente quería disfrutar un poco más de tu actuación de payaso. Pero ahora, el mayordomo Wang está aquí. Tu hora de morir también ha llegado. Hoy ciertamente no es mi hora de morir, sino más bien el fin de ustedes 4 grandes familias. De acuerdo. Entonces esperaré para ver cómo usas tu boca para hablarme hasta la muerte. Qin Feng, sé que estás resentido. Sé que quieres venganza por la familia Qin. Pero ahora mismo, ni siquiera puedes salvar tu propia vida. Todo está perdido. Nian Jin, no te preocupes. De ahora en adelante, nadie podrá hacernos daño. Hoy, deberían ser ellos quienes rueguen que les perdone la vida. Notable. Verdaderamente notable. El antiguo joven maestro Qin, de la que fue la principal familia noble, verdaderamente posees una inmensa arrogancia. Sin embargo, creo que has malentendido una cosa. El que actualmente gestiona las 4 grandes familias nobles de la capital no es tu familia Qin, sino mi familia Wang. Usted se apoderó de esa posición por medios despreciables. Hoy, lo recuperaré todo. Espero que más tarde aún puedes decir tales palabras. Mayordomo Wang, acepto casarme con la familia Wang. También te ruego que perdones la vida de Qin Feng. Nian Jin, no necesitas rogarle. De ahora en adelante, nadie se atreverá a hacernos daño de nuevo. Y Dayuta, todavía estás hablando. Este tonto arrogante que no conoce su lugar. Y todavía te atreves a hablar. Estás tratando de hacer que nuestra familia siga los pasos de la familia Qin. Mayordomo An, no hay necesidad de esto. Hoy es el día en que mi familia Wang toma el control de la capital. También es el día en que mi hijo y la señorita An forman una alianza matrimonial. Le concederé este favor a la señorita An. Tú
Baja de ahí arriba. Y sale arrastrándote de aquí. Hoy. Wang Shinen no puede venir. ¿Qué le hiciste exactamente a mi hijo? Qin Fen, estás demente. ¿Quieres que la familia Wan? Sabes que mataste a Wang Shinen. Si haces esto, morirás. Incluso si quieres morir. ¿Has pensado en Yue? Nian Jin, no te preocupes. Todo está bajo mi control. Vine aquí hoy con un solo propósito. En aquel entonces Wang Shinen conspiró para tenderme una trampa. Fue esa su idea. ¿Y qué si lo fue? En ese caso, la destrucción de mi familia Qin y sus 4 grandes familiares de la capital están todos inextricablemente ligados. La aniquilación de la familia Qin en aquel entonces fue de hecho obra nuestra. Si debes culpar a alguien, culpa tú. Ese viejo y adorable padre era demasiado pedante. Originalmente nosotros podríamos habernos enriquecido juntos, pero él insistió en obstruirnos. Cortarle a alguien el camino hacia la riqueza es como matar a sus padres. Dado que ese es el caso, no tuvimos más remedio que enviarlos a renacer. Mayordomo Wan, tienes razón. La familia Qin fue pedante. Lo que resultó en que nuestras familias durante los últimos años se mantuvieran estancadas. Como no estaba dispuesta a ceder la posición del clan líder, merecía morir. El mayordomo Wan es sabio y poderoso. Que él pueda reemplazar a tu familia Qin. Deberías sentirte honrado. Mi padre simplemente se negó a revolcarse en el fango con ustedes. ¿Qué culpa había en eso? Ustedes, de hecho, por el bien de la riqueza inmediata, masacraron a 50 miembros de mi familia Qin. Su crimen merece la ejecución. Solo basándote en ti. ¿Crees que puedes castigarnos? Todos los presentes hoy. Quien sea culpable. No los dejaré escapar. Ajustaré cuentas con cada uno de ellos. Tú, un simple soldado. ¿Te atreves a decir palabras tan arrogantes? Permítame decirle la verdad. El emperador de la espada accedió a asistir personalmente hoy. Ese es el prestigio de mi familia Wan. Con el emperador de la espada apoyándonos. Incluso tu familia Qin, en su apogeo, podría ser aniquilada con un chasquido de dedos. Mucho menos tú, que ahora eres solo una figura adorable que no tiene nada. Olvídate de la familia Wan. Solo en este banquete, cualquier noble poderoso que quiera matarte solo necesita decir la palabra. Si sabes lo que te conviene, baja obedientemente. Podemos dejar tu cadáver intacto. Las figuras influyentes en este banquete. Porque es que donde quiera que miro, todos son solo un montón de don nadie sin valor. Mayordomo Wan, deja de perder el tiempo hablando. Este niño otra vez. No sea que retrasemos los procedimientos normales de la asamblea. Así es, si el emperador de la espada ve esto, pensará que somos incompetentes. Eso tiene sentido. Qin Fen, considerando la reputación anterior de la familia Qin, originalmente tenía la intención de perdonarte la vida. Nunca esperé que me provocarías repetidamente. Estás buscando tu propia muerte. No nos culpes a ninguno de nosotros. Hoy, yo, en nombre del jefe de las 4 grandes familias de la capital, emitiré contra ti la orden de muerte, del cielo a la tierra. 9 cielos y las 8 desolaciones. No habrá descanso hasta la muerte. Mi familia Chou acepta ejecutarla, asegurando que esta persona muera sin un lugar de entierro. Mi familia Fen también acepta ejecutarla, asegurando que a esta persona se le corten todos los caminos de la vida. Nuestra familia está de acuerdo. Qin Fen, las 4 grandes familias, emitiendo simultáneamente la orden de muerte. Incluso si viniera un inmortal, no habría nada que se pudiera hacer. ¡Qué gran autoridad! Su familia Wan verdaderamente posee una autoridad tan grande. Ahora conoces el miedo, ¿verdad? ¡Qué lástima! Si quieres arrodillarte y rogar por piedad ahora, ya es demasiado tarde. Hoy me sentaré justo aquí. Me gustaría ver quién de ustedes se atreve a tocarme. Ni siquiera un poco. Está loco. Completamente demente. Creo que este mocoso ha sido provocado en exceso y se ha vuelto loco. Aquí mismo aún te aferras a la fantasía de dominar a 10.000 y someterte solo a uno. Una vez que se emite la orden de muerte, a mis ojos ahora eres nada más que un cadáver. Hoy, considerando que hoy es el día en que mi familia Wan asciende al asiento de la familia aristocrática líder, te daré una oportunidad más. Baja de ahí. Mayordomo Wan, mira. El estimado emperador de la espada está a punto de llegar. Si no lidiamos con este mocoso pronto, si el emperador de la espada ve esto, pensará que ni siquiera podemos manejar un asunto trivial. Eso es absolutamente correcto. Simplemente un soldado raso, que solo logró por suerte unirse a la caballería de hierro calamidad. ¿Cómo se atreve a ofender al emperador de la espada? Creo que está cansado de vivir. Qin Fen, te lo ruego. Por favor, baja. Si el emperador de la espada llega y te ve sentado en su asiento, no tendrás ninguna oportunidad en absoluto. Por esta posición, más de 50 miembros de mi familia Qin murieron injustamente de la noche a la mañana. Nian Jin, no te preocupes. A partir de hoy,
Nadie se atreverá a tocarnos de nuevo. Yo, Qin Feng, cumplo mi palabra. ¡Qué arrogancia! ¡Guardias! Tráiganme a ese chico. Arrancadle de ahí arriba. Rompedle los brazos y las piernas. Arrancadle los tendones y despellejadlo. Deitán. ¿Cómo te atreves? Ministro Chan. ¿Por qué vendría él aquí? Ministro Chan es uno de los 5 grandes ministros, que usualmente sirve al soberano personalmente. Él. ¿Por qué vendría al lugar del presidente? Parece. ¿Qué debes saber? La familia Wan es ahora la cabeza de las 4 grandes familias. Y específicamente, vine aquí a felicitarnos. Después de esta noche, la familia Wan se elevará. Y mi familia también. Ascenderá a la prominencia junto con nosotros. Ministro Chan, ¿por qué has venido? Si no hubiera venido, ¿cómo podría haber visto a la familia Wan siendo tan imponente? Apenas te has convertido en el jefe del clan. Ya eres tan anárquico y arrogante. Si ese es el caso, quizás otro día. ¿Acaso yo no significo nada para ti? Ministro Chan, ¿qué está diciendo? ¿Cómo me atrevería? No atreverse. Creo que te atreves muchísimo. ¿Qué quiere decir? Explíquemelo. Parece que el ministro Chan sabe que el emperador de la espada se acerca. Piensa que soy incompetente para manejar asuntos. Y vino específicamente aquí para tomar el mando. Debo demostrar mi compromiso. ¿Escucharon todos lo que dijo el ministro Chan? Traigan a ese mocoso aquí. Arrástrenlo por mí. Debes estar ciego. Ministro Chan, ¿por qué está haciendo esto? Mayordomo Wan, no se asuste. Escuché que el ministro Chan y señor el emperador de la espada tienen una relación profunda. Su presencia aquí debe ser porque este chico es demasiado arrogante para hacer que el señor emperador de la espada pierda prestigio. Si tan solo capturamos a este tipo, seguramente podremos compensar la ira del ministro Chan. Se acabó. El ministro Chan posee un estatus noble en China. Solo está por debajo del soberano y del emperador de la espada. Ya está enfurecido. Temo que todos seremos implicados. Mocoso completamente arrogante. Si quieres buscar la muerte, no nos arrastres contigo. Chico, originalmente tenía la intención de perdonarte la vida, pero por tu culpa, mi familia Wan ha perdido completamente el prestigio hoy. Ahora, ni siquiera tienes la cualificación para arrodillarte y rogarme piedad. Se acabó. Qin Feng. Incluso si ahora las 4 grandes familias combinan sus fuerzas, todavía no podrán protegerte. Nian Jin, usted está pensando demasiado. PROTIG y RM. Mirando a través de toda la capital. La persona que puede tocarme aún no ha nacido. Chico, las cosas han llegado a este punto. Sigue soñando tu gran delirio. No sé cómo mi hermana alguna vez te tomó cariño. Deshonrar la reputación del emperador de la espada. Arruinar la asamblea de selección de familias aristocráticas. ¡Qué cargo, qué ofensa! Todos son delitos capitales suficientes para aniquilar un clan. Ministro Chan, por favor, permítame aprender a este tipo y hacerlo descuartizar, para dar un ejemplo adecuado. ¿Es eso así? Chan Tianhao. Bien podría decírmelo a mí también. Este asiento. Soy digno de sentarme en él. Audaz. Atreverse a nombrar directamente el nombre de pila del ministro Chan. Mirando a través de China. Este asiento. Solo tú eres digno de sentarte. Ministro Chan, ¿por qué está haciendo esto? Él es meramente un soldado de la Caballería de Hierro Calamidad. ¿Con qué derecho él se atreve a sentarse junto al emperador de la espada? Silencio. Su estatus es como un dragón que se eleva en el cielo. Un majestuoso león en la tierra. ¿Cómo podrías adivinarlo tú? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Señor Qin. Llegué tarde, permitiendo que este grupo de villanos perturbara su disfrute. Por favor, castígueme por esta ofensa. No llega tarde. Si hubiera llegado antes, como podría haber visto sus feos verdaderos colores. Así que las familias aristocráticas de nuestra capital son todos estos tipos que abusan de su poder para intimidar a otros. Cobardes que intimidan a los débiles y temen a los fuertes. Qin Feng, tú. ¿Qué quiere decir con que usted no dijo que quería castigarme? No dijo que quería que me descuartizaran. ¿Cómo es que ahora ni siquiera puede hablar? Wan Chu. Realmente me has causado una gran vergüenza. Si otros no lo supieran, podrían pensar que esta China ahora se apellida Wan. Ministro Chan, por favor, escuche mi explicación. Todo es culpa de este tipo. Él ignoró la propiedad. Mostró desprecio por la ley. De hecho, se atrevió a sentarse privadamente en el trono del emperador de la espada. Por eso nosotros, por eso que, mirando a través de todo el salón de banquetes, solo este asiento es digno del estatus del señor Qin. Como se atreven algunos de ustedes a estar aquí señalando y haciendo comentarios. Ministro Chan, sé que usted y la familia Qin han estado relacionados durante mucho tiempo, pero hoy, justo delante de nosotros, los principales y poderosos nobles de la capital, usted protege abiertamente a este muchacho. No está haciendo un poco. No está siendo demasiado arrogante. Wan Chu me está dando instrucciones sobre cómo hacer mi trabajo. Creo que ya es hora de que las 4 grandes familias de la capital, es hora de poner las cosas en orden.
Escuchen atentamente todos ustedes. Yo Chan Tianao. Por la presente anuncio que las 4 grandes familias quedan por la presente eliminadas de la lista. El estatus de nuestras 4 grandes familias fue otorgado personalmente por el soberano. ¿Con qué derecho lo revoca usted? Exacto. Chan Tianhao. Le estamos aconsejando amablemente. No cometa, por el bien de este muchacho, un acto tal que es una gran indignación contra el mundo. ¿Con qué derecho? Por el derecho de que insultaron públicamente al señor Qin. Dado que soy uno de los 5 grandes ministros de China, todavía no estoy calificado. No calificado. Impresionante. Su familia Wang verdaderamente posee una inmensa autoridad oficial. Incluso un ministro de China es ignorado por usted. Qin Fen, no confíes en tener. Chan Tianhao te respalda, y pienses que puedes escapar de la muerte hoy. El asiento que ocupas es el asiento personal del emperador de la espada. Incluso si viniera el soberano, no se atrevería a disputarlo. La majestad celestial del emperador de la espada no es algo que un simple ministro como él pueda sacudir. Entonces, ¿qué piensa hacer? Nuestra familia Wang, habiendo recibido el favor del gran emperador de la espada, naturalmente actuará en nombre de ese gran personaje para eliminarte esto. Arrogante miserable que insulta a su majestad celestial. Mi familia Fen está de acuerdo. Mata a Qin Fen. Proteged la dignidad del emperador de la espada. La familia Chao secunda la moción. La familia An también apoya la moción. Chan Tianhao, espero que usted no te enfrentes al señor emperador de la espada por este mocoso. Wang Chu tiene una audacia inmensa. Me está amenazando. Le estoy dando un consejo. Bien, entonces hoy seré testigo. El prestigio de tu familia Wang. Informe. Hua Feng, la general principal del emperador de la espada, trayendo un gran regalo en nombre del emperador de la espada, ha llegado a la entrada. Hua Feng, esa es la confidente de confianza del emperador de la espada. En aquel entonces, ella lo hizo todo por el emperador de la espada. Derrotó a la coalición de 10 países. Un guerrero sin parangón. Ella realmente vino trayendo un regalo. Parece que lo que dijo el mayordomo Wan antes, que el emperador de la espada había aceptado la invitación de la familia Wan para asistir a este banquete, es verdad. La familia Wan se ha aferrado al emperador de la espada. Este poderoso apoyo, en el futuro seguramente, se elevarán hasta el cielo. Este sobrino aquí felicita de antemano a la familia Wang por ascender a la cima de la capital. Lo ve ahora. Lo que significa el poder abrumador. Estar por encima de 10.000 personas no es algo que usted, esta hormiga vil hasta la médula, pueda tocar. El asiento personal del emperador de la espada. Pronto. Señor Hua Feng ha llegado. Su castigo llegará. Morirás. De la manera más agonizante. Muerto. No está celebrando demasiado pronto. Hua Feng, si ella vino por su familia Wang, aún se desconoce. Tú, cosa que no distingue la vida de la muerte. No estarás sugiriendo que la gran Hua Feng vino por ti, ¿verdad? ¿Por qué no te miras a ti mismo? Eres digno. Algunas personas, verá, simplemente asumen que tienen a alguien que los respalda, ignorantes de la altura de los cielos. Sin embargo, no se dan cuenta de que su trasfondo, a nuestros ojos, no es nada en absoluto. Chan Tianhao, usted protege este pequeño lindo, el asunto de deshonrar al emperador de la espada. Ciertamente, yo verazmente informaré a señora Hua Feng. Cuando llegue ese momento, temo que tu puesto como ministro no esté seguro. ¿Es eso así? Esperaré y veré. En un momento veré si todos ustedes siguen siendo tan desafiantes. Hua Feng, el dios de la guerra ha llegado. Damos respetuosa bienvenida al señor Hua Feng. Damos respetuosa bienvenida al señor Hua Feng. Damos respetuosa bienvenida al señor Hua Feng. Señor Hua Feng, ha llegado. El señor emperador de la espada está ocupado con asuntos importantes. Fui encomendado por el señor emperador de la espada para venir aquí en su nombre. Gracias por la bondad del señor emperador de la espada. Esta persona se apoya en tener. Chan Tianhao lo respalda, destruyendo nuestro banquete, incluso ocupando por la fuerza el trono del señor emperador de la espada. Esperamos que el señor Hua Feng haga caer el castigo divino y haga que estas 2 personas sean ejecutadas aquí. Qin Fen, ¿por qué no te bajas? El señor Hua Feng ha venido representando al emperador de la espada. ¿Aún te atreves a sentarte en el trono del emperador de la espada? Tienes la intención de humillar abiertamente al señor emperador de la espada. Este asiento fue originalmente dispuesto para mí. ¿Por qué debería cederlo? Señor Hua Feng, la acción de Qin Fen fue involuntaria. Por favor, no lo castigues. Estoy dispuesta a usar mi vida para intercambiarla por la vida de Qin Fen. Tu vida. ¿Cuánto vale tu vida? Profanar la dignidad del señor emperador de la espada, incluso si este individuo fuera a ser cortado en 1000 pedazos y molido hasta el polvo, no sería suficiente para aplacar nuestra ira. Tonto ignorante. Incluso ahora, todavía te atreves a interceder por esta persona. Si el señor emperador de la espada desata el castigo divino, mi familia An desaparecerá por completo. Señorita An, no hay necesidad de esto. Esta persona tiene un estatus noble. Este asiento es digno de sentarse en él. Señor Hua Feng, ¿por qué haces esto? Aunque hoy vine en nombre del señor emperador de la espada
Este regalo, sin embargo, es para el señor Qin. Para presentárselo a la familia Wang. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Es de inútil. ¿Realmente tiene tal relación con el señor Wafeng? Entregando un regalo para mí. Justo ahora tú. Nos hiciste a todos perder la cara por completo. Ahora sabes cómo rogar por clemencia. ¿Crees que todos nosotros somos hombres muertos? Señor Wafeng, es el general de guerra principal del emperador de la espada. ¿Cómo podría tener una relación con este pedazo de basura? Creo que debe ser que el señor Wafeng lo está manteniendo como un gigoló. No me extraña que pudiera venir del reino Jin del norte, un lugar que es un infierno viviente. Para salir vivo, resulta que dependes de el poder divino del señor Wafeng. Qin Feng, verdaderamente eres un maestro en vivir a costa de una mujer. Que así sea. Hoy yo consideraré la reputación del señor Wafeng y te daré una oportunidad más. Ahora, lisiate tus propias piernas por mí. Arrodíllate ante todos nosotros y abofetéate repetidamente hasta que termine el banquete. Entonces podría considerar darte una salida. Mayordomo Wang es magnánimo, perdonando tu insignificante vida. ¿Qué estás dudando? Date prisa y arrodíllate para agradecerle su gracia. ¿Quiere que le agradezca su gracia? Bien. Qin Feng, pensé que tus huesos eran tan duros. Resulta que solo eres un cobarde que teme a la muerte. Vamos, joven maestro Qin. Me muero por verte arrodillado y rogando por clemencia bajo nuestros pies. Qin Feng, el actual mayordomo del familia Qin, específicamente para el familia Wang, entrega una cabeza de grado especial. Felicidades al familia Wang por llegar a ser cabeza de los recién ascendidos 4 grandes familias. Wang Chu no ha estado buscando a su hijo. Hoy le entrego su cabeza para aliviar su sufrimiento por extrañarlo. Naner. ¿Cómo pudo pasar esto? Fuiste tú. Tú mataste a mi hijo. Haré que pagues con tu vida ahora mismo. Te atreves a hacer un movimiento delante de mí. Buscas la muerte. Señor Wafeng, Qin Feng mató indiscriminadamente a los inocentes. Según la ley nacional, debe ser ejecutado inmediatamente. ¿Por qué lo estás protegiendo? Mató indiscriminadamente a los inocentes. Este villano acosó a mi esposa y hija, sometiéndolas a una humillación interminable en el reino Jin del norte. Y a esto lo llamas inocente. Ustedes, 4 grandes familiares, realmente juegan una buena mano al distorsionar el blanco y negro. Wang Xinan se confabuló con los bandidos del reino Jin del norte, dañando a los ciudadanos de mi China. Su crimen merece 10.000 muertes. El señor Qin se tomó la molestia de limpiar los asuntos internos de su familia Wang. Este es su honor. Todos ustedes, si se asocian con el familia Wang y se revuelcan en el fango, no me culpen por ser despiadado con ustedes. Imposible. Absolutamente imposible. Mi hijo es la reencarnación de un verdadero dragón. Él absolutamente no podría hacer tal cosa. Entiendo. Es falso. Ellos son todos actores que contrataste. ¿Quieres arrastrar a mi familia, Wang? Yo absolutamente no. Te dejaré tener éxito. Guardias. Wang Chu. El señor Qin y el general Wafeng están ambos aquí. Aún te atreves a resistirte. Debería llamarte valiente. O tonto. Ya que quiere morir antes, entonces le concederé su deseo. Mata. A partir de hoy, no quedará ninguna familia Wang en la capital. Quieren que nuestra familia Wang desaparezca. Estás soñando. Esperen hasta que ese señor complete su plan. Incluso si viene el emperador de la espada, él no podrá protegerlos. En ese momento, ninguno de ustedes escapará de la muerte. Señor, podría ser que, detrás de la familia Wang, todavía haya otros. ¿Quién es? Habla rápido. Él es... ¿Quién se atreve a cometer violencia justo delante de mí y de a perseguirlo rápido? Sí. Señor emperador de la espada, viendo esta situación, esta persona no parece estar atacando a la familia Qin, sino más bien atacándote a ti. Así que me estaba apuntando a mí. Muy bien. Entonces lo esperaré justo aquí. Ahora que la familia Wang se ha sometido, ahora es vuestro turno. Hermano Qin, me equivoqué. No debía haber dañado a la familia Qin. Estoy dispuesto a cortarme mis propias extremidades. Por favor, perdóname esta vez.
Por favor, perdóname. Hermano Qin. Hermano Qin, yo también. Juro obedecerte. Estoy dispuesto a servirte como un buey o un caballo. Te lo ruego, por favor, no me mates. Ahora sabéis cómo rogar por misericordia. Es demasiado tarde. Bajad todos. Y arrepentíos ante los miembros de la familia Qin. Es tu turno. Hermano Fen. Soy el hermano biológico mayor de Nian Jin. También soy parte de tu familia. No puedes matarme, ¿verdad? Nianjin, la abuela se equivocó. Por favor, ayúdanos a suplicar clemencia a Qin Fen. Somos tu familia. ¿Cómo puedes soportar vernos morir justo delante de ti? Qin Fen. Por favor, déjalos ir esta vez. Ansu. Eres de edad avanzada. Te perdonaré la vida. En cuanto a ti, la pena de muerte puede ser dispensada, pero el castigo por vivir no puede ser evitado. Serás exiliado al ejército de la frontera, para servir a la patria. Gracias por perdonarme la vida. Jinger. Volvamos a casa. Tablilla ancestral de los padres de Qin Fen. Papá. Mami. Ya he ayudado a vengaros. Los asesinos que previamente mataron a miembros de nuestra familia Qin, ya los he enviado abajo, para que se disculpen con vosotros. No estés demasiado triste. Ellos no querrían verte así. Nian Jin, gracias. Haré todo lo posible para convertirte en la mujer más noble de este mundo. No hay necesidad. Mientras Toy Yoer puedan quedarse siempre a mi lado. Eso es suficiente. Nian Jin. Señor. Acaba de llegar una noticia de mi parte. Las 4 grandes familias han fracasado. Un montón de pequeños mimados. Ni siquiera pudieron manejar este pequeño asunto, y casi exponen mi identidad. Ahora Qin Fen ya ha regresado a la familia Qin. Necesitamos notificar a esos pocos individuos para que actúen. Eso no será necesario. Esas pocas personas son mis cartas de triunfo. Ahora mismo, todavía no es el momento de usarlas. Sin embargo, esa persona puede ser utilizada. Entendido. Qin Fen, esta jugada mía nunca la esperaste absolutamente. Está Yuer dormida. De acuerdo. Ahora, entre las 4 grandes familias, 3 han sido completamente aniquiladas, y la familia Han en la capital es el único poder dominante. También es hora de ayudarte, y ayudar a asegurar algo. Estás diciendo. Exactamente. Quiero que te conviertas en la jefa de asuntos de la familia Han. ¿Qué? Nianjin es tan joven. Ella no tiene absolutamente ninguna experiencia. ¿Cómo podría ella posiblemente convertirse en la jefa de asuntos de la familia Han? Así es. Nunca he gestionado un negocio. Y no tengo deseos de poder. Me temo que no podré hacer un buen trabajo. Es mejor dejar que la abuela se haga cargo de la familia Han. Anfeya ha sido enviado al ejército. La familia Han ya no tiene herederos varones, según la antigüedad. Esto también debería pertenecerte. En cuanto a la experiencia, puedo ayudarte. Además, el tío Chan también nos ayudará. Jefa de asuntos Han, ¿qué piensas? Correcto. Sin embargo, la sustitución de este puesto de jefe de asuntos es un asunto de gran importancia. Creo que es mejor celebrar otra reunión familiar para discutirlo. Eso estaría bien. La conducta de Nianjin es tan íntegra. Seguro que nadie estaría en desacuerdo, ¿verdad? ¿Quién lo dice? Yo no estoy de acuerdo. Han Wuking, la segunda joven señora de la familia Han. Woking, has vuelto. Si yo no hubiera regresado, la familia Han podría no haber estado a salvo. Han Nianting. Escuché que quieres entregar la familia Han a esta persona en bandeja de plata. Parece que realmente no te juzgue mal. Eres simplemente una loba de ojos blancos que traiciona a su propia familia. Eso no es verdad. Woking. Yo solo. Deja de explicar. ¿Y tú? Acabo de escuchar recientemente que usaste medios para enviar a mi hermano a la milicia fronteriza. Solo han pasado unos días, y ahora te estás aliando con esta mujer para tomar el puesto de jefa de asuntos de mi familia Han, para ayudar a tu familia Qin a resurgir en la capital. Tu plan es demasiado obvio, ¿no es así? Anfeya ha sido enviado al ejército. Todo esto es obra suya. En cuanto a Nianjin, asumiendo el cargo de jefa de asuntos en lugar de Ansu, ¿qué hay de malo en eso? Nianjin es tu hermana mayor. Será mejor que vigiles tu boca. De lo contrario, no me importaría darte una buena lección en su nombre. Hermana mayor. Ella es solo una mujer que vive en el lujo y no tiene cerebro en absoluto. ¿Acaso merece ser llamada hermana mayor? ¿Quieres darme una lección en su nombre? ¿Solo tú? Persona cuya familia entera fue aniquilada. Un vagabundo. ¿Crees que tienes las calificaciones? Woking.
No seas así. Kim Fen también está haciendo esto por el bien de la familia An. Cállate. No te quedes ahí parado, fingiendo ser una buena persona. Los años que pasé, siendo expulsado por la familia An y vagando en el extranjero, fueron todos gracias a ti. Volví hoy, específicamente para ajustar cuentas contigo. Anteriormente fuiste arrogante y obstinado, causando enormes pérdidas financieras a la familia An. Nian Jin me pidió que pidiera prestado 5.000 millones a la familia Kim, lo que ayudó a la familia An a superar la crisis. Y ella, temiendo que fueras eliminado del registro familiar An, incluso te ayudó a ir al extranjero y asumió la culpa ella misma. Sin embargo, ahora pagas la bondad con enemistad. Y bien, volviendo ahora, ¿quieres que la familia An pierda otros 10.000 millones? Todas estas son excusas, inventadas por ti. ¿Cómo podría una mujer con corazón de víbora, volverse tan bondadosa? Tu audacia realmente me asombra. Después de decir todo esto, no estás simplemente codiciando el puesto de mayordomo de mi familia An. Bien, te satisfaré. Si puedes recuperar los fondos de decenas de miles de millones adeudados a la familia An del grupo Baiyun, estaré de acuerdo. ¿Qué? El grupo Baiyun. El grupo Baiyun. Esa es la propiedad de la familia Bai, una antigua familia aristocrática en la capital. Su líder, Su, es el nieto directo de la familia Bai, quien es uno de los 5 ministros principales de China, Bai Changyuan. Además, detrás de él, está Lin Haitian, el jefe del inframundo más poderoso de la capital, sirviendo como su patrocinador. Su influencia es incluso más fuerte que la de las 4 grandes familias. Lin Haitian. No esperaba que el pescador, al que ayudé casualmente antes, ya se haya desarrollado hasta este punto. ¿Qué pasa? Kim Fang, no tienes miedo de ir, ¿verdad? Así es. ¿No eres más que un hombre que depende de las mujeres para sobrevivir con un hombre como tú? Como merece An Nian Ting ser la mayordomo. Exactamente. Aunque mi familia es actualmente la única de las 4 grandes familias que sobrevive. Sin embargo, nuestros problemas financieros son graves. Si puedes recuperar el pago pendiente del grupo Baiyun, estaré de acuerdo para que Nian Jin pueda asumir mi puesto y convertirse en mayordomo de la familia An. Bai Changyuan es despiadado y cruel, con un poder inmenso. Hace unos días, las pocas personas que la familia An envió para exigir el pago fueron golpeadas hasta quedar lisiadas. Absolutamente no debes aceptar. En el peor de los casos, ya no será el mayordomo de la familia An. Ya que no te atreves, entonces sal rápido. Aquellos que abandonan a la familia An, aunque mi familia An es grande, no apoyamos absolutamente a una persona que es completamente inútil. ¿Por qué no me atrevería, mayordomo An, si te ayudo a lograr este asunto? Dime, ¿dejarás que Nian Jin asuma tu puesto como mayordomo de la familia An? ¿Son ciertas estas palabras? Por supuesto. Sí. Puedes en un plazo de 3 días recuperar esta deuda pendiente. Cederé mi puesto. ¿Por qué se requieren 3 días? Un día es suficiente. Un día. Kim Fang, te sobreestimas demasiado, no es así. ¿Crees que solo porque el ministro Chang te apoya, puedes campar a tus anchas en la capital? ¿Te lo digo? Aunque Chang Tianao es un ministro, en última instancia, es viejo. El mayordomo de la familia Bai está entre los 5 grandes ministros, el que tiene la influencia más fuerte, y ese Lin Haitian es la figura principal del inframundo de la capital. Olvídate de un día, incluso 100 años, todavía no podrás recuperarlo. Así es, Kim Fen. No deberías exagerar. Yo cumplo mi palabra. Solo espera pacientemente. Walking. Tu método es realmente factible. Abuela, quédate tranquila. Chang Yuan y yo tenemos una muy buena relación. Ya le informé. Cuando Kim Fang vaya al grupo Baiyun esta vez, es seguro que irá y nunca regresará. Para entonces, la familia An seguirá siendo el dominio de nuestro linaje. Kim Fen, atreviéndose a codiciar mi autoridad. Quiero que muera sin un cadáver completo. El grupo Baiyun. Deitan, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Estoy aquí para cobrar una deuda. Cobrar una deuda. ¿Sabes? ¿Qué clase de lugar es este? Una antigua familia aristocrática. La empresa de la familia Bai. ¿Cuál es tu estado? ¿Cómo te atreves a venir aquí a cobrar una deuda? Ni siquiera conoces mi identidad, y aún así te atreves a detenerme. No me importa cuál sea tu identidad. Si quieres entrar por esta puerta principal, o bien, muestras una cita con el presidente Bai, o S&N, das la vuelta y te vas de aquí. Interesante. Vuelve y cuéntaselo a Bai Changyuan, que yo, Kim Fen, estoy aquí para cobrar la deuda, y dile que salga a recibirme. La oficina de Bai Changyuan. Descarado. Bai Changyuan, el nieto de Bai Su. Zheo Bai. Tian Feifei, secretaria de Bai Changyuan. Necio imprudente. ¿No ves que estoy ocupado? Sal inmediatamente. Zheo Bai, esto es malo. Hay alguien afuera llamado Kim Fang, que vino a cobrar una deuda para la familia An. Debería buscar a alguien para lisiarlo. Kim Fen. Así que eres el enemigo de Chou Qin. Bien,
Llegó justo en el momento adecuado. Estaba preocupado por tener el estómago lleno de ira, sin dónde desahogarla. Dile que suba. Quiero encontrarme debidamente con este Qin Feng. Qin Feng. ¿Quién es ese? Nunca he oído hablar de él. Capitán, eso fue en el pasado. El jefe de las 4 grandes familias, joven maestro Qin. Él. Ahora recuerdo. Así que, aquel cuya familia entera fue aniquilada recientemente, la familia Qin. Ya que sabes quién soy, ¿por qué no te quitas de mi camino? Este es el grupo Baiyun. No hablemos de que ahora eres una persona sin hogar. Incluso si el jefe de la familia Qin hubiera venido aquí durante su apogeo, tendría que arrodillarse y arrastrarse para entrar. ¿Te atreves a insultar a mi familia Qin? No solo te insultaré, también te golpearé. Ataquen. Yo soy el primo del director ejecutivo Bai. Si te atreves a tocar un solo pelo de mi cabeza, el director ejecutivo Bai no te lo perdonará. ¿Es eso así? Entonces hoy le daré a Bai Changyuan una buena lección. Detente. Qian, secretario Qian, está aquí. Chico, estás muerto. Atreverse a causar problemas, justo bajo las narices del CEO Bai. Estás cansado de vivir. Déjalo ir rápido. De acuerdo. Te atreves a herir a alguien delante de mí. ¿Crees que la autoridad del CEO Bai no existe? En absoluto. Bai Changyuan está ocupado con una miríada de asuntos. Simplemente estoy dándole una lección a uno de sus subordinados por él. Que tú, el secretario personal de Bai Changyuan, aparezcas aquí indica que Bai Changyuan ya sabe que he llegado, ¿verdad? Siendo ese el caso, ¿por qué no ha salido a verme? El grupo Baiyun ha dominado la capital durante décadas. Incluso los miembros de las 4 grandes familias no se atreven a hablar con tanta arrogancia. Cuando te encuentres con el CEO Bai más tarde, espero que mantengas esta actitud. Por supuesto, no importa quién sea, siempre mantengo esta actitud. Vámonos. CEO Bai. A la persona. Lo he traído. Así que tú eres Qin Feng, quien recientemente destruyó a 3 de las 4 grandes familias. ¿Por qué has venido a verme hoy? ¿Cuál es tu propósito? De exigir el pago. ¿Crees que solo porque Chan Tianhao te está respaldando, te tendría miedo? La influencia de nuestra familia Bai no es menos que el de Chan Tianhao. Además, con Lin Aijian, el rey del inframundo, respaldándonos, controlamos tanto la esfera legítima como la ilegítima. ¿Te atreves a exigirme dinero? Las deudas deben ser pagadas. Esa es la ley del cielo y el principio de la tierra. No me importa quién sea. Esta deuda la cobraré. Impresionante. Verdaderamente impresionante. Antes Chao Qin me dijo que el joven maestro de la familia Qin era arrogante sin medida. En ese momento no lo creí. Viéndolo hoy, parece ser cierto. Eso es porque poseo el capital y la fuerza. ¿Crees que viniste en nombre de la familia An? Puedes ser tan completamente imprudente. Te equivocaste de persona. No solo no quiero darle dinero a la familia An. Incluso tú. No saldrás por esta puerta hoy. Llevaré tu cabeza y se la daré a Chao Qin como regalo para ella. Tienes una relación con An Wuking. Pero, de nuevo, supongo que sí. Anteriormente en la capital, ella siempre ha sido conocida por exhibirse y seducir hombres. Una persona desvergonzada y una encantadora derrochadora. Ustedes dos son verdaderamente una pareja perfecta. Qin Feng, ¿cómo te atreves a insultarme así? Arránquenle la lengua. CEO Bai. Aunque esta persona es arrogante, detrás de él está el ministro Chang. Todavía deberíamos mostrarle algo de respeto. Por el bien de Chan Tianhao, te perdonaré la vida. Quítate la ropa. Átate las manos y los pies. Camina hacia la calle principal y exhibe públicamente. Entonces podré dejarte salir vivo de este lugar. Hacerme exhibir públicamente. Incluso si el propio Lin Aijian viniera. No tendría las calificaciones. ¡Qué mocoso insolente! El señor Lin es el del inframundo de la capital, controlador supremo. Incluso mi abuelo tiene que mostrarle algo de respeto. ¿Cómo podría una persona insignificante como tú atreverse a llamarlo por su nombre completo? Dije, incluso si el propio Lin Aijian viniera. Estas palabras todavía no las retractaría. Qin Fang. Realmente desprecias a todos. Nuestro CEO Bai es benevolente y quería dejarte una salida. Pero tú no muestras la menor gratitud e incluso usas esta actitud para hablar con nuestro CEO Bai. Eres incapaz de entender el lenguaje humano. Quieres mi vida. Él no puede hacerlo, ni es digno. Tonto arrogante. ¿Crees que solo porque Chan Tianhao es tu patrocinador, yo no me atrevería a tocarte? Después de que te mate, iré y destruiré a la familia An. Y esa mujer tuya, An Yin, también se convertirá en mía. Haré que ella sea abusada por todos los hombres, hasta que muera. ¿Quién dijo que yo
Solo tienes a Chan Tianhao como patrocinador. Si te atreves a dañar a mi familia, incluso si tuvieras 10 vidas, no sería suficiente. Podría ser que él tenga otro respaldo misterioso capaz de competir con Lin Jian. Zhao Bai, descubrí que, señora Wafang, una vez lo ayudó, en la asamblea del familia. Sin embargo, señora Wafang, debe haberlo hecho por respeto al ministro Chang. Por eso ella intervino para salvarlo. Me preguntaba qué era. Así que no eres más que alguien que toma prestado el prestigio del zorro. ¿De verdad crees que Wafeng puede protegerte toda la vida? Si no me crees, puedes intentarlo. Bien. Entonces te concederé tu deseo. Córtenle los tendones de Aquiles. Veamos cuánto tiempo puede mantener esta bravuconada. La ficha del emperador de la espada está aquí. Déjenme ver quién de ustedes se atreve a actuar precipitadamente. El ficha del emperador de la espada. Imposible. Esto es absolutamente imposible. Este es el sello personal del emperador de la espada. Puede movilizar a la caballería de hierro Calamidad. El talismán militar para 1 millón de soldados fuertes. Incluso si fuera Wafeng, el general de guerra número 1, bajo el mando del señor emperador de la espada. No es digno de poseerlo. Como podría el emperador de la espada posiblemente entregar un artefacto divino tan importante a alguien como tú, una persona sin ninguna posición? Lo que piensa el emperador de la espada no es algo que una hormiga de tu calibre pueda adivinar. Qin Feng, tengo que decir que para realizar bien este acto, realmente te preparaste a fondo. Incluso este falso ficha del emperador de la espada está elaborado de forma tan realista que incluso yo casi fui engañado por ti. Sin embargo, calculaste mal una cosa. Lin Jian es un partidario leal del señor emperador de la espada. Todo lo concerniente al señor emperador de la espada lo conoce como la palma de su mano. Lin Jian está actualmente como invitado en el grupo Baiyun. Tu pequeño truco como el de un payaso está a punto de ser expuesto. Entonces, ¿qué crees? ¿Qué debería hacer? Usar falsamente el ficha del emperador de la espada es un delito capital castigado con la ejecución de 9 generaciones. Merece ser atravesado 1000 veces, muerte por 1000 cortes. Si ahora te arrodillas y me ruegas, y te conviertes en mi esclavo para siempre, podría interceder por ti y perdonarte la vida. De lo contrario, una vez que llegue Lin Jian, ni siquiera la muerte probablemente será un lujo que no podrás permitirte. Pero porque siento que eres tú quien debería estar arrodillándose y rogándome piedad. Tonto ignorante. Ya que estás buscando la muerte, concederé tu deseo. Con un crimen tan expuesto, incluso si te mato, Chan Tianhao no podrá hacerme nada. El jefe dragón del inframundo de la capital. Lin Jian, el gobernante del inframundo de la capital. Lin Jian ha llegado. Saludos a Lin Jian. Deseando a Lin Jian gran fortuna marcial y prosperidad. Lin Jian. Qin Feng. Originalmente quería torturarte lentamente. Viendo tu expresión de confianza convertirse en desesperación, qué lástima. Este placer ahora debe cederse a Lin Jian. Maníaco audaz. Ya que has conocido a Lin Jian, ¿por qué no te arrodillas para saludarlo? Hacerme arrodillar. Un pequeño líder clandestino. No es digno. ¡Qué tonto insolente! Lin Jian es el comandante supremo del bajo mundo de capital. Ni siquiera yo me atrevo a hablarle así. ¿De dónde sacas el coraje? Podría ser esa ficha falsa del emperador de la espada tuya. ¿Qué? Una ficha falsa del emperador de la espada. ¿Qué está pasando exactamente? Lin Jian, esta persona usa fraudulentamente la ficha del emperador de la espada para engañar a la gente aquí. Es simplemente audaz. Simplemente estoy tratando de recuperar las deudas debidas a la familia An. ¿Cómo se puede llamar a eso engaño? Basta. El asunto entre todos ustedes. No tengo interés en participar. Pero el emperador de la espada es la persona que más respeto en mi vida. Quien se atreva a manchar su reputación, nunca lo perdonaré a la ligera. Qin Feng, escuchaste claramente. ¿Por qué no te arrodillas rápidamente y te sometes a la ley? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que la ficha del emperador de la espada en mi mano es falsa? Ahora que las cosas han llegado a este punto, aún te atreves a discutir. Actúas de forma tan realista. Qin Feng, es una verdadera lástima que no te conviertas en actor. Es verdaderamente una pena. Basta. Si la ficha del emperador de la espada es real o falsa, tráela aquí. Lo sabré inmediatamente al inspeccionarla. Disfruta los últimos momentos de tu vida al máximo. En un momento serás un hombre muerto. Su subordinado Lin Jian se inclina ante el emperador de la espada. Lin Jian, él es solo un pequeño lindo cuya familia entera fue aniquilada. ¿Por qué le estás dando un saludo tan grandioso una vez que aparece la ficha del emperador de la espada? Es como si el propio emperador de la espada hubiera llegado. El señor Qin posee esta ficha, que representa al emperador de la espada. ¿Hay algo de malo en que me incline? Podría ser que esa ficha del emperador de la espada sea real. Imposible. ¿Cómo podría él posiblemente poseer un artefacto tan divino? Cuando era joven, tuve la suerte de recibir ayuda del emperador de la espada, lo que me permitió pasar de ser un pequeño vendedor de pescado a convertirme en el jefe dragón más grande del inframundo de la capital. Aunque nunca he conocido al emperador de la espada, nunca confundiría la ficha del emperador de la espada, Bai Changyuan,
Estás dudando de mi juicio. No me atrevería, señor Qin. Justo ahora yo, Lin, mostré falta de respeto a la ficha del emperador de la espada, lo cual es una falta de respeto al propio emperador de la espada. Mi crimen merece la muerte. Por favor, representa al emperador de la espada y castígueme. Levántate. No hay culpa en lo no intencional. Gracias. Señor Qin, usted posee la ficha del emperador de la espada. ¿Qué representa al emperador de la espada? Si hay algo, por favor, ordéneme libremente. Yo, Lin, ciertamente no seré vago. Yo no me atrevería. Este señor Bai verdaderamente tiene un gran prestigio. Yo simplemente estaba tratando de recuperar las deudas debidas a la familia An. Él quiere sentenciarme a muerte. Todavía quiere quitarme la vida. Y que 10.000 flechas atraviesen mi corazón. ¡Qué autoridad tan inmensa! Incluso si el propio emperador de la espada estuviera presente, ni siquiera le prestarías atención, ¿verdad? Bai Changyuan. Tú, ¿de verdad te atreves a cometer insubordinación? Qin Feng, no digas tonterías maliciosas. Solo calumniando. Lo sabes claramente en tu propio corazón. Insultar al emperador de la espada es un crimen castigado con 10.000 muertes. Apréstenlo. Lin Jian. Soy el jefe de los 5 grandes ministros. El nieto del Bai Su. El descendiente directo del linaje de la familia Bai. Sin embargo, hoy te atreves a actuar contra mí. Por el bien de este mocoso, actuar en tu contra. Por el bien del señor emperador de la espada. Incluso lucharía contra los dioses inmortales en el cielo. Sin pestañear. Ataque. Espera. Jefe Lin. Espera un momento. Joven maestro Bai, el dinero que me debes. Parece que aún no me lo has dado. Alguien como tú, una hormiga que podría aplastar, con solo mover mi dedo. ¿Eres siquiera digno de tomar dinero de mi bolsillo? Bien. Está bien. Jefe Lin. Haz lo que te plazca. Qin Feng, hiciste que me rompieran las piernas. Mi abuelo no te dejará escapar. Haré que mi abuelo los muela a todos hasta convertirlos en polvo y esparza sus cenizas. Bai Changyuan, realmente eres alguien que no derramará una lágrima hasta que vea el ataúd. Bien. Ya que ese es el caso, entonces concederé tu deseo. Lo daré. Lo daré. Si hubieras sabido esto antes, ¿por qué actuaste de esa manera en primer lugar? Joven maestro Bai. Gracias por el dinero. Nosotros nos volveremos a encontrar algún día. Qin Feng. Lin Jian. Absolutamente no. Te perdonaré. Lo juro. Movilizaré la recompleta de contactos de la familia Bai para hacer que ambos desaparezcan completamente de este mundo. Jefe Lin, gracias por lo que acabas de hacer. Si no fuera por ti, este dinero podría haber requerido un poco más de esfuerzo. Adquirir. Señor Qin, es usted demasiado amable. Simplemente puede llamarme viejo Lin. Sin embargo, hay una cosa que no entiendo. Por favor, ilumíneme. Cuéntame. El ficha del emperador de la espada es el decreto personal del emperador de la espada. Hasta donde yo sé, no hay una segunda persona que pueda poseerlo. Incluso el general principal del emperador de la espada, señor Guafei, no puede tenerlo. ¿Por qué es usted capaz de poseerlo? Podría ser que usted es. Ahora mismo. El enemigo está oculto mientras yo estoy expuesto. Es mejor no revelar mi identidad. Me malinterpretas. No tengo ninguna identidad especial. Simplemente soy del señor emperador de la espada. Sintió que soy inherentemente recto y justo. Así que rompió el precedente. Y me otorgó la ficha del emperador de la espada, permitiéndome ser un enviado especial, para matar espíritus malignos por el señor emperador de la espada, y eliminar traidores. Así que así es como es. En el futuro, si hay algo en lo que necesite mi ayuda, siéntase libre de hablar. Ciertamente daré todo de mí. De hecho, tengo un asunto que requiere tu ayuda. Por favor, dígame. Sí. Su subordinado enviará a alguien inmediatamente para encargarse. Bien. Entonces, si hay alguna noticia, por favor, infórmame de inmediato. De acuerdo. Despidiendo respetuosamente al señor Qin. Si Qin Feng busca la muerte, entonces no se me puede culpar. Notifica a esa persona. Actúe.
Sí, ¿Por qué Kim Feng no ha regresado todavía? Nada malo podría haber pasado, ¿verdad? Todavía te preocupas por ese inútil. Atreverse a ir a la antigua familia aristocrática. La familia vaya a cobrar una deuda. Me temo que no regresará. Ese chico Kim Feng ni siquiera mira lo capaz que es. Pensó que con el ministro Chan respaldándolo era invencible. Poco sabe él. Si la familia Bai quiere matarlo, es equivalente a aplastar una hormiga. Es así de simple. No, no lo hará. Kim Feng no haría algo sin confianza. Definitivamente regresará. Incluso ahora. Todavía estás intercediendo por un forastero. ¿Cómo pudo mi familia crear a un miserable tan desagradecido? ¿Abuela? ¿Por qué molestarse en enfadarse con un villano? ¿Por qué no me la entregas a mí? Y me dejas que le enseñe. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hiciste que vagara en el extranjero durante varios años, y luego te uniste a ese inútil Kim Fang, para conseguir que el hermano Anzei fuera exiliado a los militares. ¿Qué crees que quiero hacer? No te preocupes, después de haberte atormentado lo suficiente. Enviaré a esa preciosa hija tuya, abajo para que se una a ti. Si te atreves a tocar a mi hija, lucharé contigo hasta la muerte. ¿Te atreves a atacarme? Ya que quieres morir antes. Entonces te concederé tu deseo. Vamos, dale a esta señorita Ann Mayor una buena paliza. Quédate atrás. Alto. Kim Feng. ¿Estás bien? No te preocupes. Estoy bien. Kim Fang. Ahora que estoy aquí. ¿Quién se atreve a tocar a Nian Jing? Imposible. ¿Cómo pudiste regresar vivo? No solo he regresado con vida. También traje de vuelta lo que todos ustedes. Esta es la tarjeta exclusiva de la familia Bai. El límite es de al menos 100.000 millones. De verdad. Él de verdad sigue bola. Deuda pendiente de la familia Bai. Esto no está bien. Imposible. ¿Esto es diferente a lo acordado? ¿Cómo pudiste recuperar el dinero? De todos modos, el dinero está justo aquí. Creerlo o no, no depende de ti. Ahora, la tarea que asignaste, la he cumplido. Entonces, la posición de jefe de la familia An debería pertenecer a Nian Jing, ¿verdad? Esto. Absolutamente no. Soy del linaje directo de la familia An. En la elección para el jefe de la familia An, tengo un voto crucial. Si no estoy de acuerdo, es inútil incluso si la abuela está de acuerdo. An Nian Ting, ¿quieres ser el jefe de la familia An en tu próxima vida? Es así. Bueno, si pierdes esta identidad como miembro del linaje directo de la familia An, seguiría siendo tan arrogante. ¿Qué quieres decir con eso? Estás sugiriendo que quieres despojarme de mi estatus como descendiente directo de la familia An. Exacto. Solo basándote en ti, un forastero. Eso es una broma enorme. Realmente no verás el ataúd y derramarás lágrimas. señor Qin. El asunto que me pidió que investigara ha sido confirmado. Bien. Bien hecho. Lina Dian. La cabeza de dragón clandestina de la capital. ¿Por qué está aquí? Podría ser que vine aquí por Kim Feng. Impresionante, Kim Fang. Eres verdaderamente formidable. No sé, ¿qué medios utilizaste para hacer que cabeza de dragón Lin te respete tanto? Sin embargo, si quieres reprimirme usando tus antecedentes, incluso si An Nian Ting se convierte en la jefa de familia, ella todavía no logrará la sumisión. Si quisiera que tú desaparecieras de este mundo, necesitaría usar mis antecedentes. Míralo por ti mismo. Esto es imposible. Claramente lo hice sin fallos. ¿Cómo pudiste saberlo? Si no quieres que otros lo sepan, no lo hagas en primer lugar. ¿De verdad pensaste que podrías engañar a todo el mundo? Kim Feng, ¿qué está pasando exactamente aquí? Ya que el jefe de la familia An quiere saber, entonces hablaré, delante de todos. Hace muchos años, la familia An perdió casi 100.000 millones. Fue ella quien dio estos 100.000 millones a la familia Bai, para usar la influencia de la familia Bai, para eliminar a aquellos que... ¿Qué? Ese incidente casi provoca que nuestra familia An fuera eliminada de la lista de la capital. An Wooking, de verdad cometiste tal acto por tus propios deseos egoístas. Así es, y ella desperdició las buenas intenciones de Nian Jing al asumir la culpa por ti. Sin embargo, ahora pagas la bondad con enemistad. Solo por este punto, te elimino en nombre de la familia An, y nadie se atrevería a objetar. Lo hice por mí misma. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Con qué derecho? Es ella más noble que yo. ¿Con qué derecho tiene ella que vivir una vida mejor que la mía? Me niego a aceptar esto. Hoy. Solo quiero que esta mujer malvada muera. Audaz. ¿Cómo se atreve a insultar a la esposa del señor Qin?
Atrápenla. ¿Quién es Qin Feng? Chu Tianning, comandante de batallón Ira del Cielo. Insolencia. ¿Qué clase de basura eres tú? El gran nombre del señor Qin no es algo que se te permita nombrar directamente. Insolente. Yo soy la cabeza de dragón de las fuerzas del inframundo de la capital. ¿Cómo se atreve alguien como tú a golpearme? Comandante supremo. Soy de la caballería de hierro Calamidad. El comandante de batallón Ira del Cielo. ¿Qué eres tú? Para que te atrevas a ladrar y aullar salvajemente frente a mí. ¿Qué? Batallón Ira del Cielo. Ese es la unidad de élite de la caballería de hierro Calamidad, donde una persona puede enfrentarse a 1000. Un solo batallón aniquiló una vez las fuerzas de 3 naciones, como podría aparecer aquí. Preguntaré una vez más. ¿Quién es Qin Feng? Contaré hasta 3. Si no sale aquí, ni una sola persona sobrevivirá. 1. Batallón Ira del Cielo. Extraño. Claramente no los movilicé. ¿Por qué desplegaron tropas sin autorización? 2. Yo soy. Es bueno que te hayas atrevido a salir. Atrápenlo. Tú, como comandante de batallón Ira del Cielo. No sabes quién soy. Ridículo. ¿Por qué necesitaría yo saber quién es una hormiga? Solo sé que tú no verás el sol mañana. Un simple comandante de batallón. ¿Qué inmensa autoridad oficial manejas? Detener a personas arbitrariamente sin motivo. Es así como tu emperador de la espada te enseña a comportarte. Señor emperador de la espada, su poder celestial cubre el mundo. Es incomparablemente sabio y brillante. ¿Cómo podría una persona así ser mencionada por un pedazo de basura como tú? Suficiente. Te dejaré morir entendiendo el porqué. El criminal Qin Feng intentó traición, invadiendo nuestra China. Tengo órdenes de aprenderte y entregarte al tribunal militar para ser ejecutado por traición. Imposible. Qin Feng también es miembro de la caballería de hierro Calamidad. Él ama a su país, más de lo que ama a cualquier otra persona. Es imposible que traicione al país. Debe haber un error. El crimen que Qin Feng cometió merece la muerte 9 veces. Si lo refugias, no me importaría, ya que estoy en ello. Aniquilar a tu familia Han. El camino del cielo asegura el buen karma. Pero ¿a quién perdona el cielo azul? Qin Feng. No querías acusarme de un crimen. Ahora es tu turno. Estoy bastante impaciente. Me gustaría ver cómo te ves cuando tu cabeza cae al suelo. El señor Qin tiene un estatus noble. Hoy me gustaría ver quién se atreve a tocarlo. ¿Qué clase de cosa eres tú? ¿Qué te atreves a bloquearme? Si esa boca tuya se atreve a pronunciar otra palabra, haré que tu cabeza de dragón del inframundo rodarán cabezas. Tú. Está bien. Yo me encargaré de esto. Correcto. Así es exactamente como debe ser. Arrodíllate obedientemente y confiesa tu crimen. Y aún puedo dejarte ir fácilmente. No importas y no sabes quién soy. Pero esto, debes reconocerlo, ¿verdad? Este es el ficha del emperador de la espada. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que él tiene la ficha del emperador de la espada? En realidad posee tal tesoro. No me extraña que se atreva a ser tan audaz. Comandante de batallón Ira del Cielo. Chu Tianning, arrodíllate y recibe la orden. Una vez que se exhibe el ficha del emperador de la espada, representa la presencia personal del emperador de la espada, Chu Tianning. ¿Por qué no te arrodillas para recibir la orden? Qin Feng, Qin Feng. Debo decir, tus agallas son verdaderamente enormes. ¿De verdad te atreviste a robar el ficha del emperador de la espada? ¿Qué? El símbolo fue robado por él. La ficha del emperador de la espada fue robada por un villano hace mucho tiempo. Recibí una orden secreta. Quien quiera que tenga esta ficha es un traidor que intenta traicionar a la nación. Ahora, has confirmado aún más tu propia culpabilidad. Así que fue robado. Lo sabía. El ficha del emperador de la espada es él. Objeto supremo de China, que solo el emperador de la espada puede poseer. Un hombre común como tú podría poseerlo. No tienes nada más que decir, ¿verdad? Dado que ese es el caso. Entonces confiesa obedientemente tu crimen. Como comandante de batallón Ira del Cielo, una cosa es que no me reconozca. Pero de hecho no reconoce el ficha del emperador de la espada, y fabricó semejante crimen para arrestarme. Podría ser que el poder de ese cerebro detrás de escena ya se haya extendido a las filas de la caballería de hierro Calamidad. ¿Por qué no voy con el primero para ver cuál es la situación? No pueden tocarlo. Refugiar a esta persona también es un delito capital. Arrestadlos a ambos. Nian Jin, no te preocupes. No he hecho nada malo. No pueden hacerme nada. Iré contigo. Pero no puedes dañar a los miembros de la familia Han. Bien.
Eso es lo mejor. Toma al criminal Kim Fen al tribunal militar para su castigo. Mi señor, la tarea que me asignaste la he completado. Esta vez Kim Fen no puede escapar ni aunque tuviera alas. Eres verdaderamente audaz. Si mis cargos no se establecen, entonces habrás violado el poder celestial del emperador de la espada. Temo que no escaparás de la muerte. El emperador de la espada. ¿Qué clase de cosa es esa? Espera hasta que nuestro comandante de batallón y ese estimado señor termine en su planificación. Pronto se convertirá en un perdedor patético. Para entonces, incluso yo podré pisotearlo. En ese caso, ustedes son los que intentan rebelarse. No. El emperador de la espada es quien será condenado por la eternidad y cargará con la infamia. En cuanto a nosotros, nos estamos preparando para convertirnos en los héroes de China. Parece que adiviné correctamente. El batallón Ira del Cielo ha sido subvertido por ese cerebro. Su objetivo es en realidad mi posición como emperador de la espada. ¿Por qué malgastar tantas palabras en él? Dentro de poco será un hombre muerto. Así es. ¿Por qué desperdiciar tantas palabras en un hombre que ya está muerto? The film was translated and narrated by M Media. Tu audacia es inmensa. Atreverte a ponerle las manos encima al emperador de la espada. Señor emperador de la espada, ¿su subordinado llega tarde? Por favor, perdóname por dejar que te sobresaltaras. No es tarde. En cambio, me permitió descifrar cuáles son las intenciones de estas personas. El asunto que te ordené investigar. ¿Cómo progresa la investigación? Ya ha sido investigado a fondo. Los eventos que ocurrieron durante este periodo están relacionados con la familia antigua, la familia Bai. La familia Bai. Así que fueron ellos. Esto es malo. ¿Dónde está Chu Tianling? Él todavía está actualmente en la familia An. Maldita sea. Limpien todo esto, a fondo por mí. Debo volver corriendo a la familia An inmediatamente. Sí, señor. La vida de la familia An. Nunca esperé a este Kim Fen. Fuera tan audaz. Atreviéndose a robar el ficha del emperador de la espada. Parece que todas esas cosas que hizo antes estaban aprovechando la influencia del emperador de la espada. Ahora ha recibido su retribución. No sobrevivirá esta noche. Qué lástima. Que no pueda personalmente torturarlo hasta la muerte. Estás diciendo tonterías. Mi padre no es esa clase de persona. Papá, pensé que nunca te volvería a ver. Papá ha vuelto. Conmigo aquí. Nadie se atreve a intimidarte. Kim Fang. ¿Cómo pudiste posiblemente regresar con vida? Regresé vivo. Estás muy sorprendido. ¿Dónde está An Yanjing? ¿Dónde está ella? An Yanting. Nunca la volverás a ver. Te atreviste a escapar sin permiso. Señor emperador de la espada, no te perdonará. Ustedes tres como familia vayan a reunirse en el inframundo. Dañaste repetidamente a mi familia. La ley del cielo no lo tolerará. Su crimen merece la muerte. Señor King, me equivoqué. Todo esto es por culpa de mi maldita nieta. No tiene nada que ver conmigo. Por favor, no me mates. ¿Dónde está Nianjing? ¿Dónde está ella? Nianjing estaba preocupada por tu seguridad y fue sola a la base militar del batallón Ira del Cielo para interceder por ti. ¿Qué dijiste? Batallón Ira del Cielo. Dijiste que viniste aquí a suplicar por Kim Fen. El crimen que cometió es un delito capital. ¿Por qué debería yo perdonarle la vida? Comandante Chu, mientras le perdones la vida a Kim Fen, puedes hacerme hacer cualquier cosa. Lo que sea. Interesante. Entonces, siempre y cuando satisfagas a los soldados de mi campamento, a todos, podré considerar perdonarle la vida. Esto. No dijiste que harías cualquier cosa. Así que resulta que solo lo decías por decir. Exacto, exacto. Será mejor que te apresures y mates a ese mocoso. De acuerdo. Acepto tus términos. Espero que puedas mantener tu promesa. Qué refrescante. Bebe esta copa de vino. Déjame ver tu sinceridad. Bebe. Este es vino fino. Una botella vale decenas de miles de... Intenta escupirlo. Mujer apestosa.
¿Cómo te atreves a empujarme? ¿Estás cansada de vivir? ¿Qué vas a hacer? No te acerques. ¿Qué estás haciendo? Después de comer y beber hasta saciarte. Por supuesto que es hora de pasar a la acción. Bastardo. Estás buscando la muerte. Nian Jin. Nian Jin, Kim Feng. ¿Estás bien? Qué bien. no te preocupes. Nian Jin, te llevaré a casa ahora mismo. No te preocupes por mí. Date prisa y vete. Date prisa. Nian Jin, Kim Feng. De hecho, todavía estás vivo. Excelente. Ahora, tienes un cargo más añadido a tus crímenes. Atacar. Alto comandante China. monstruo sin corazón. Intimidando al débil con vuestra fuerza. Apoderándose por la fuerza de mujeres civiles. También os hacéis llamar altos comandantes. ¿Creen que China realmente no tiene leyes que puedan gobernaros a todos? En este campamento militar, yo soy el mismísimo Cielo. Tú no eres más que un joven maestro de la familia Qin. ¿Crees que también puedes controlarme a mí? Deberías mirarte a ti mismo. Eres digno. Parece que debo haber estado ciego en aquel entonces, para traer escoria como ustedes The film al was campamento militar, translated e incluso and dejaros narrated convertir by M. en la élite Media. de la caballería de hierro Calamidad. Tú nos reclutaste en el ejército. Verdaderamente, una broma colosal. ¿De verdad crees que tienes el ficha del emperador de la espada, y eso te convierte en el mismísimo emperador de la espada? No eres más que una mascota mantenida por Hua Feng, un pedazo de basura que vive a costa de otros, por vivir a costa de una mujer. ¿De verdad crees que eres alguien importante ahora? Cometéis tales atrocidades. E insultáis a mi esposa. ¿De verdad creen que nadie puede controlarlos? Controlarme. Ni siquiera te menciono a ti, incluso si Hua Feng estuviera aquí. Ella no estaría cualificada. Bien. Hua Feng no puede controlarlos. Entonces, ¿qué pasa con el emperador de la espada? Mencionó al emperador de la espada. Seguro que no ha invitado al señor emperador de la espada para que viniera aquí. El señor emperador de la espada no odia nada más que el acto de intimidar a los hombres y oprimir a las mujeres. Si descubre lo que hemos hecho, definitivamente no nos perdonará. No te asustes. ¿De verdad crees que este mocoso fanfarrón podría invitar al emperador de la espada? Además, con ese señor respaldándonos. Incluso si el emperador de la espada viniera de verdad, yo no tendría miedo. ¿Qué quieres decir con eso? Ese señor es incomparablemente valiente y posee una sabiduría extraordinaria. Pronto ascenderá a esa posición suprema. ¿Qué es el emperador de la espada comparado con él? ¿Es siquiera digno ese señor de ser mencionado junto a él? Tarde o temprano pisaré su cráneo para allanar el camino de mi futuro. Parece que son verdaderamente arrogantes. Los he consentido durante demasiado tiempo. Todos han olvidado lo aterrador que puedo ser. Suficiente. Hoy, eliminaré por completo a este grupo de flagelos. De verdad, estoy tan asustado. Realmente quiero saber cómo planeas borrarnos de la faz de este mundo. Como comandante de batallón Ira del Cielo, todavía deberías recordar esto, ¿verdad? Esta es la flecha matadragones. ¿Cómo es posible que tengas la flecha matadragones? La flecha mata dragones. Es la flecha de mando definitiva de la caballería de hierro Calamidad. Donde aterriza la flecha, no crece ni una brizna de hierba, sin dejar a nadie con vida. Parece que aún no lo has olvidado. No. De ahora en adelante, el batallón Ira del Cielo dejará de existir en este mundo. Kim Feng, realmente te esforzaste mucho en esto. Montando un espectáculo de fuegos artificiales tan pésimo. Casi nos engañas a todos. Todos fueron estafados. Así es. Él robó el ficha del emperador de la espada. Como podría poseer un símbolo de muerte definitivo como la flecha matadragones. Bola de tontos. Enfrentando la muerte y sin embargo permaneciendo ajenos. Realmente siento lástima por ustedes. Sigues hablando con dureza. Kim Feng, ¿qué otros trucos tienes? Muéstralos todos. De lo contrario, te enviaré por el camino a las fuentes amarillas. En cuanto a ti, mujer malvada, me ocuparé bien de ti en su nombre. Esta es una belleza famosa en la capital. Al relacionarse con ella, debería ser muy placentero. ¿Qué más necesito? ¿Algún otro medio? No tardará mucho. Este lugar vuestro se convertirá en un páramo desolado. Y todos ustedes también se convertirán en cadáveres. Kim Feng, tu fantasía salvaje, tu capacidad para soñar despierto, es verdaderamente inigualable. ¿De verdad crees que confiando en este fuego artificial roto, puedes convertir de verdad mi batallón Ira del Cielo en polvo? Incluso si el emperador de la espada llegara, ¿crees que te creería a ti?
¿O me creería a mí? ¿Qué estás haciendo? Aprecian bien este momento. Cuando termine de contar, ese será el momento en que vuestras vidas terminen. Ya has terminado de contar. Y yo estoy bien. ¿Dónde están tus refuerzos? ¿Dónde están los refuerzos? Todos ustedes tienen una audacia inmensa. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó afuera? No es bueno. Ataque de Wafeng. ¿Qué dijiste? Wafeng, Chan Tianhao. En realidad, por el bien de este mocoso, dirigiste tropas para masacrar mi batallón Ira del Cielo. No tienes miedo de que el señor emperador de la espada te pida cuentas. Un pedazo de basura con mal carácter. Como es digno de mencionar al señor emperador de la espada. Hoy, estamos actuando precisamente según la orden de muerte del señor emperador de la espada, para venir aquí y eliminarlos a todos ustedes. Ministro Chan, es conocido por priorizar la situación general y nunca usar el cargo público para beneficio privado. Wafeng, incluso es llamada inigualable en rectitud. Nunca esperé que tú también escucharías la calumnia de una persona mezquina. Tus palabras, ¿qué significan? La flecha matadragones. Es la orden de exterminio de la Caballería de Hierro Calamidad para arrasar la ciudad. Pero solo el emperador de la espada está calificado para emitirla. Tú creíste a la ligera a este mocoso y masacraste sin control a mis soldados del Ira del Cielo. Después de esta noche, temo que no escaparás de la muerte. Si retiras tus tropas ahora, aún puedo considerar suplicar al señor emperador de la espada para que tus crímenes no sean castigados con la muerte. En mis ojos ahora mismo tú no eres más que un cadáver. ¿De qué te ríes? ¿Qué derecho tienes a reír? Tú levantaste privadamente la flecha matadragones y emitiste la orden de muerte. ¿Crees que puedes escapar de la rendición de cuentas del señor emperador de la espada? Parece que todavía no han descubierto vuestra situación actual. ¿Cómo estás tan seguro que no estoy calificado para emitir la orden de muerte? Wafang cortando la espada asesina de dragones. Saluda al señor emperador de la espada. Wafeng, tú. Él es el emperador de la espada. ¿Cómo es esto posible? Ese señor me envió. Cuando hice mi movimiento, investigué claramente su identidad. No es más que un joven maestro inútil, de la familia Qin. ¿Cómo podría ser él el emperador de la espada? La identidad del gran emperador de la espada está por encima de los 9 cielos. ¿Por qué necesitaría él tu creencia? Chu Tianning, intentaste incriminar y asesinar al gran emperador de la espada. Tu crimen merece la muerte 9 veces. ¿Por qué no te has rendido rápidamente? Por favor, espera el juicio del gran emperador de la espada. Una hormiga intentando sacudir un árbol. Terco e impenitente. Ya que la muerte es segura de todos modos. Bien podría luchar hasta la muerte. Chu Tianning, comandas tropas pesadas y usas tu poder para beneficio personal. Debería ser ejecutado inmediatamente, pero puedo darte una oportunidad, siempre y cuando me digas quién es la persona detrás de ti. Puedo perdonarte la vida y desterrarte para siempre al territorio ilimitado, para que nunca regreses al país por toda la eternidad. No puedo decirlo. De lo contrario, moriré una muerte miserable. Si no hablas, entonces te mataré ahora mismo. Está bien. Hablaré. Señor emperador de la espada, no seas imprudente. ¿Quién es? ¿Quién se atreve a asesinar delante del emperador de la espada? El que mató a Wang Chu en aquel entonces. Esa persona debe ser tú, ¿verdad? Parece que sabes lo que te conviene. La mujer de negro. Sabiendo que no podrías hacerme daño, intentaste matar a los testigos ambas veces. Pero, no me tomes por tonto. El señor emperador de la espada es realmente formidable. Sin embargo, hay una cosa. ¿Qué calculaste mal? ¿Qué? ¿Cómo te atreves? El poder celestial del gran emperador de la espada. Es verdaderamente aterrador. Me retiraré primero. Nos volveremos a encontrar si el destino lo permite. Persíguelo, rápido. No hace falta. Creo que ya sé quiénes son. Señor emperador de la espada. ¿No es esto? Este lugar no es apto para una estancia prolongada. Llévate rápido a Nianjin. No sea que haya otros aquí. Sí. Su subordinado irá inmediatamente. Es hora de que todos ustedes desaparezcan de este mundo. Incluso tú fuiste herido. El emperador de la espada, empuñando la espada asesina de dragones, asestó un golpe con ira. Es realmente tan aterrador. Ya maté a Zhou Tianning por ti. Sin embargo, después de este incidente, Qin Zhang probablemente ya adivinó nuestras identidades. Tú has manejado este asunto correctamente. Sí, mi señor. He desviado el problema a otra parte, lo que puede comprarnos algo de tiempo. Sin embargo, me temo que nosotros
Tendremos que perder algo de influencia. Diles a esas 3 personas de mi parte que los contengan. Espera hasta que haya planeado este asunto a fondo. King Fan morirá con seguridad. Sí. Eso es genial. No estoy soñando. No estás muerto. Tonto. No estoy justo aquí. Es bueno que estés bien. Correcto. Émonos prisa. Que mayordomo de la familia Ann. Que noble poderoso. Ya no queremos nada de eso. Mientras tú y Joer estén a mi lado. Eso es suficiente. De acuerdo. Te haré caso. Espera hasta que termine de ocuparme de este último asunto. Luego te llevaré lejos de aquí. Y nunca regresaremos. Ahora eres. Ya no el jefe de las 4 grandes familias. El joven maestro de la familia King. Incluso si señora Waffen. Y el ministro Chan te ayudará. Puedes enfrentarte a esa gente detrás de ti. Sí, puedo. ¿Por ti? PORYUR. Debo erradicarlos. De lo contrario, no importa a dónde huyamos. No nos dejarán ir. No te preocupes. Una vez que los haya erradicado, volveré para estar contigo. Entonces debes prometerme que volverás vivo y a salvo. Te lo prometo. Señor Emperador de la Espada. El personal en la capital ha sido completamente desplegado. Esperamos su orden. Vuelve. Este asunto implica conexiones extensas. Si hay el más mínimo error, mi nación china podría ser destrozada. Esta vez que voy, no voy en calidad de el Emperador de la Espada, sino en calidad de King Fan. Pero, No hay peros. puedo preguntar, señor Emperador de la Espada, ¿usted a dónde va? Castigar a los 3 grandes guardias divinos de la capital. Mansión de la Guardia Divina. El maestro envió al comandante de batallón Ira del Cielo, Chu Tianning. Sin embargo, no logró eliminar a King Fen. Jin Lin, uno de los 3 grandes guardias divinos. Y en su lugar todo el campamento militar fue destruido. Dragón Azul, uno de los 3 grandes guardias divinos. ¿Quién es exactamente este King Fen? Bai Fan, uno de los 3 grandes guardias divinos. Para que haga al maestro tan persistente en querer matarlo. El profundo misterio del maestro. Sus pensamientos aparte del mismo. Nadie puede entenderlos. Solo sé que todo lo que tenemos hoy nos fue dado por el maestro, ya que el maestro quiere matar a King Fen. Entonces debemos encontrar una manera de matarlo 1000 veces. En cuanto a otras cosas, no deberíamos pensar demasiado en ellas. Entonces, es hora de que hagamos un movimiento. Deseo ahora mismo poder destrozar inmediatamente a King Fen en 10.000 pedazos. Estimados guardias divinos, alguien ha llegado afuera, afirmando ser King Fen, solicitando una audiencia. Interesante. Verdaderamente interesante. No dijimos que íbamos a buscarlo. Sin embargo, él ha venido a buscarnos a nosotros. Que suba. Quiero ver qué capacidades posee. Sin prisa. Aún es temprano. ¿Qué tal si jugamos un poco con él? Jugar. Vamos. Delante de la mansión de la Guardia Divina. ¿Es esta la forma de hospitalidad de la mansión del Guardia Divino? Villano. No seas arrogante. Esta es la mansión divina de los 3 grandes guardias divinos. Si los guardias divinos se enojan más tarde, seguramente morirás sin un lugar de entierro. Entonces, antes de que mueras, me ocuparé de ti primero. Espera. Señor King, los 3 guardias divinos te piden que des un paso adelante. ¿Qué quieres decir? Los 3 guardias divinos dijeron: esta puerta es para que la gente camine. Pero en cuanto a este perro, debe pasar por aquí para entrar. Los 3 guardias divinos son realmente tan arrogantes. Compararme a mí, una persona decente, con un perro. No. Joven maestro King, no malinterpretes. Tú, una persona que se mantiene de la influencia del señor Waffen, que ha ascendido a los ojos de los 3 guardias divinos, no eres ni siquiera tan bueno como un perro. Entonces, ¿qué pasa si hoy insisto en entrar por esta entrada abierta y adecuada? Entrar por aquí. Entonces, solo puedo, en nombre de los 3 guardias divinos, darle una lección a esta cosa. A diferencia de un mocoso sin modales como tú. Esta bofetada es por tu falta de respeto. Tú. No estás convencido. Este arrogante pedazo de basura. ¿De verdad te atreviste a golpearme? Yo represento a los 3 guardias divinos. Me golpeaste. Eso es una falta de respeto a los guardias divinos. Los propios 3 guardias divinos delante de mí no se atreven a hablarme así. Tú, un simple subordinado. Eres digno de tratarme de esta manera. Si tienes algo que decir, diles a esos 3 que salgan y hablen conmigo ellos mismos. ¿Cómo te atreves? Atreverte a faltarle el respeto a los guardias divinos. Ni siquiera 1000 muertes pueden expiar tu crimen. Guardias.
Arrancadle la lengua. Ya que insistes en buscar la muerte, entonces te disciplinaré adecuadamente. En nombre de esos 3 tipos. ¡Qué arrogancia! 3 señores. Por fin han llegado. Este mocoso es simplemente arrogante sin medida. Los ignora por completo. Y los desprecia. Silencio. No tienes derecho a hablar aquí. Tú, de apellido King. Delante de nosotros 3. Golpeando a mi subordinado. Eres verdaderamente arrogante. En absoluto. The Los 3 film was guardias divinos translated están muy ocupados and cada día, narrated by abrumados M-Media. por innumerables asuntos. Simplemente te estaba ayudando a educar, solo a un simple subordinado tuyo. Diles que no sean tan arrogantes. Tú, cosa que no conoce la vida de la muerte. ¿Qué clase de cosa eres tú? Eres digno de actuar en nuestro nombre. Tienes razón en esa afirmación. Ustedes 3 son de hecho indignos de que yo actúe en su nombre. Kim Fen. No seas tan arrogante. No creas que tener al ministro Chan y a Wei respaldándote. Hoy fuiste el primero en causar problemas. Incluso si te mato ahora, esas 2 personas no se atreverían a decir nada. Causar problemas. No. Se sobreestiman demasiado. Hoy no estoy aquí para causar problemas. Estoy aquí para hacer que ustedes desaparezcan de este mundo. Bien. Dicen que la ambición del joven maestro Qin supera los cielos. Arrogancia abrumadora. Hoy, realmente quiero, justo aquí, verlo por mí mismo. Justo aquí. Aunque es algo ilógico. Pero también me ahorra muchos problemas. Después de todo, este es un lugar público. Si ese señor se enterara, lo más probable es que nos culpe, por mala ejecución. ¿Por qué no? Entramos para arreglar esto. Joven maestro Qin. Admiro tu coraje. Si tienes las agallas, entonces entra y tengamos un duelo. ¿Por qué tendría miedo? ¿Cuál es el significado de esto? Me están preparando un banquete Ongmen. Para tratar contigo, necesitamos siquiera nosotros, hermanos, para hacer un movimiento. Estas personas son suficientes para encargarse de ti. Como te atreves a ofendernos a nosotros, los 3 guardias divinos, hoy me aseguraré de que mueras sin un lugar de entierro. Ataquen. Ofender a su majestad. Ustedes, como guardias de China, ayudan a los villanos a intimidar a la gente común, y trataron de matar a mi esposa. ¿Cómo pueden personas malvadas como ustedes siquiera atreverse a hablar de otros, ofendiendo a su majestad? ¿Qué quieres decir? Nunca le pusimos una mano encima a tu esposa. La evidencia está justo aquí, y todavía se atreven a discutir. Este es el colgante de Jade que el señor nos otorgó. Podría ser que este fue el decreto del señor. ¿Y qué si lo es? Kim Fen, ¿qué clase de cosa es tu esposa? Después de todo, solo es una mujer. Nosotros la mataremos. Si queremos poder morir a manos nuestras. Debería considerarse tu honor. Tú solo deberías dar gracias al cielo. Es bueno que lo admitas. De esta manera, cuando te mate más tarde, no tendré un sentimiento de culpa tan pesado. ¿Quieres matarnos? Solo contigo. Primero sube a esta plataforma. Preséntate ante nosotros y luego hablamos. Ve. Atreverte a faltarle el respeto a los guardias divinos. Más tarde, haré que te arrodilles. A rogar por su misericordia, grandes señores. No creerás de verdad que solo con este grupo tuyo, este inútil parásito, puedes derribarme, ¿verdad? Entonces adelante, inténtalo. Este es el amuleto que aquel gran señor nos ha otorgado. Los 3 guardias divinos. Solo nosotros 3 y el señor lo poseemos. ¿Cómo pudo haber caído en manos de ese mocoso? Podría ser que el señor realmente apuntó a la esposa de Kim Fen. Tomó medidas. Eso no es algo en lo que debamos pensar. Ese señor ostenta un alto estatus y gran poder. Si quiere matar a una simple hija mayor de la familia Han, ¿qué importa? En cuanto a Kim Fen, el hecho de que su esposa sobreviviera, ya es el señor mostrando clemencia. Sin embargo, él ignora sus propias limitaciones y viene a buscarnos. No importa. Pronto. Es un hombre que está a punto de morir. En breve, tomaremos su cabeza y se la presentaremos al señor. En cuanto a su esposa, yo me encargaré bien de ella por él. Viejo Bai, no te atrevas a intentar arrebatármela. Hace unos días, acabo de inventar un truco nuevo. Es el momento perfecto. Encontraré a esa joven para probarlo en ella. Mocoso. Parece. Es incluso más rápido de lo que imaginé. Todos ellos eran las élites que entrenamos.
Tú solo. Solo. Los mataste a todos. Un montón de basura. The film was Que pudieran ensuciarme las manos. translated and narrated Es el mayor by honor. M-Media. Que jamás tendrán en esta vida. Siguiente. Es tu turno. ¿Escuchaste eso? De verdad quiere matarnos. Esto es verdaderamente el mayor chiste. Chico, admito que tienes algo de habilidad. Sin embargo, confiando solo en esto, ¿crees que puedes matarnos? ¿Crees que nuestra posición como guardias divinos es como la tuya, obtenida al depender de una mujer? ¿Quieres matarnos? Adelante. Haz tu movimiento. Bai Fen, lo sobreestimas demasiado. Él no es más que un cobarde inútil que se esconde detrás de la espalda de una mujer. Tu tono de hace un momento no fue bastante arrogante. Te lo digo, si te atreves hoy a dañar un solo cabello de mi cabeza, mañana yo haré que la familia An sea eliminada de la capital. Voy a hacerte daño entonces. ¿Y qué? Tú. Que 3 grandes guardias divinos os atrevéis a ladrar delante de mí. Ya veo, no sabes cómo se escribe el carácter de muerte. Mocoso. Hoy te despellejaré vivo y te arrancaré los tendones. Entonces, adelante, inténtalo. Dragón Azur. El viejo Bai va a mostrar sus verdaderas capacidades esta vez. Este mocoso definitivamente va a morir. Qué lástima. No podré disfrutar personalmente el placer de atormentarlo. El viejo Bai está muerto. Que 3 grandes guardias divinos no son nada especial después de todo. Bastardo. De verdad mataste al viejo Bai. Mocoso. Haré que pagues con tu vida. Tendrás que ver si tienes la habilidad primero. Parásito. No creas que no sé que te basaste en un ataque furtivo para matar al viejo Bai. ¿De verdad crees que tienes ese tipo de habilidad? Hoy usaré el crimen de atreverte a desafiar a tus superiores y matar a un guardia divino de China para ejecutarte en el acto. Un hombre que no respeta la ley y trata a la gente común como basura. Se atreve a representar la ley. Creo que ahora es tu turno de bajar y unirte a él. Imposible. Eres simplemente un mortal. ¿Cómo podrías tener tan gran capacidad? ¿Quién eres exactamente? El que te mata. Dragón Azur. Usa eso. Ataquemos juntos. Mátenlo. De acuerdo. Que alguien nos obligue a usar esta cosa. En China. Tú eres el primero. Como guardia divino, dependerá en realidad de tomar píldoras para aumentar tu fuerza. Muy bien. Te haré saber. La brecha entre tú y yo. Una espada destruye dioses y budas. Este movimiento es las 9 espadas asesinas de dragones. Imposible. Solo he visto a una persona usarlo. Podría ser que eres señor emperador de la espada. Emperador de la espada. Parece que tus ojos aún no están completamente ciegos. El emperador de la espada. ¿Cómo podría ser el emperador de la espada? Mi identidad. ¿Por qué necesitaría que tú la creyeras? Tú, de apellido Qin. Te lo digo. Hoy, si te atreves a dañar un solo cabello de mi cabeza, ese señor detrás de mí aniquilará a tu familia Qin, junto con la familia An, de un solo golpe. Ese señor otra vez. Te estoy dando una oportunidad ahora. Habla. ¿Quién es él? Si me lo dices ahora, puedo perdonarte la vida. Desprecio. ¿Quieres que traicione al señor? Ni lo sueñes. Tienes agallas. Yo, el emperador, admiro eso. Pero lo que dijiste no me gusta. ¿Y tú? ¿Quieres ser como él? No. Me equivoqué, señor. Me equivoqué, señor. Me equivoqué. Te diré todo lo que sé. A ti. Por favor, no me mates. Basta de tonterías. ¿Quién es la persona detrás de esto? Es uno de los 5 grandes ministros, Bai Su. Él planeó todo esto. Él quiere matarte. ¿Qué? En realidad es Bai Su. Este tesoro, él y mi abuelo eran hermanos jurados. Solo por mi posición. En realidad intentó exterminar por completo a mi familia Qin. Definitivamente haré que él muera sin sepultura. Señor, te he dicho todo lo que sé. Por favor, perdóname la vida. La pena de muerte puede evitarse.
Pero el castigo en vida no puede ser evitado. Tu habilidad en artes marciales ha sido completamente lisiada por mí. De ahora en adelante, sal de la capital y nunca dejes que te vuelva a ver. Gracias. Señor Emperador de la Espada. Bai Su. A continuación, es hora de que resolvamos nuestras cuentas. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. ¿Qué estás haciendo? Qin Feng nos hizo sufrir tan miserablemente. Quiero que experimente el dolor más extremo. Adelante. Esto es malo. Qin Feng y su caballería de hierro calamidad están atacando. Bai Su. He venido por tu vida. Qin Feng. ¿De verdad te atreviste a venir al Reino Jin del Norte? Estás cayendo directamente en una trampa. Muy bien. Esto me ahorra muchos problemas. Qin Feng. ¿Por qué estás aquí? Vete rápido. Morirás aquí. Cállate. ¿Desde cuándo? Es tu turno de hablar aquí. Levántate. Qin Feng. Llegaste justo a tiempo. De lo contrario, como podrías verme, ha profanado. ¿Cómo está tu esposa? ¿Qué hay de eso? Debe doler por dentro, ¿verdad? Si te atreves a tocar a Nian Jin, ni un solo dedo, definitivamente no te perdonaré. Definitivamente no me perdonarás. Estás equivocado. Esto no es China. Tu supuesto estatus de emperador de la espada es completamente inútil aquí. Emperador de la espada. Qin Feng. En realidad eres el emperador de la espada. Nian Jin. Lo siento. Originalmente quería esperar hasta que estos problemas se resolvieran antes de decírtelo, pero yo... Qin Feng. Te apresuraste a venir aquí. Solo para con tu mujer entablar una charla ociosa. Chan Yuan. Muéstrale de lo que somos capaces. Deitant. ¿Qué quieres exactamente que haga? ¿Para qué dejes ir a Nian Jin? De acuerdo. Entonces arrodíllate ahora mismo. Lo que sea que tengas que decir, dilo después de que te arrodilles. Buena idea. Hacer que el arrogante señor emperador de la espada se arrodille y pisotear su dignidad. No. Qin Feng. No los escuches. Incluso si tragas tu orgullo y cedes, aún así no me dejarán ir. Cállate. Si te atreves a decir una palabra más, te arrancaré la lengua. Qin Feng. Si no te arrodillas inmediatamente, no puedo garantizar la seguridad de tu esposa. De acuerdo. Me arrodillaré. Qin Feng. Comandando la caballería de hierro calamidad. El arrogante señor emperador de la espada. ¿Qué puedes hacer hoy? No sigues. Arrodillado a los pies de mi familia Bai. Tanto para ser supremo. No eres más que un idiota sin cerebro. Tu atrevimiento de venir al Reino Jin del Norte es la decisión más equivocada que has tomado en tu vida. Hoy, esta mujer y tú, ninguno de los dos se irá. No. Hoy. Es el día en que muere tu familia Bai. Sigues hablando con dureza. Ven aquí. Arrodíllate a mis pies. Y lame mis pies hasta dejarlos limpios. Ni lo sueñes. Ya que ese es el caso. Entonces despídete de tu mujer. Qin Feng. Nos encontraremos de nuevo en la próxima vida. The ¿Por qué no film was actúas todavía? translated and narrated by M Media. Chan Yuan. Qin Feng. ¿De verdad te atreviste a matar a mi nieto? Hoy haré que ambos paguen con sus vidas. Me temo que ahora mismo afuera. Nadie puede huir. Tu voz ya. Señor emperador de la espada. La gente de fuera. Han sido eliminados por nosotros. ¿Qué dijiste? ¿De verdad te atreviste a traer a toda la caballería de hierro calamidad de China aquí? ¿No tienes miedo de que tu posición como emperador de la espada no esté segura? Estoy eliminando plagas para China y salvando a mi esposa y hija. ¿Qué hay que temer? Baizu. Deja de resistirte. Ahora el exterior está lleno de nuestra gente. Ya no te queda dónde huir. ¿Crees que yo simplemente me rendiría sin luchar? No olvides que todavía tengo un rehén. Waffen. ¿Por qué están parados? Mata a Qin Feng por mí. Emperador de la espada. Y tenga cuidado.
¿Cómo es eso posible? Mi técnica de asesinato no tiene rival en el mundo. ¿Cómo pudiste haberla descubierto? El mismo movimiento, como podría caer en él 2 veces. Cualesquiera movimientos que tengas. Úsalos todos. Señor Bai. Su subordinado es incompetente. Fallé en matar al emperador de la espada. ¿Y de ayuda? Ni siquiera pudiste lograr matar a Kim Fen. ¿Por qué te mantengo siquiera? Ella arriesgó su vida por ti. Y aún así la tratas así. Sinceramente siento que ella merece algo mejor. Ella es el tesoro precioso que crié, y no es tu lugar interferir. Señorita, este hombre es tan desalmado e ingrato. Y aún así arriesgas tu vida por él. ¿Por qué no te unes a mi caballería de hierro calamidad? La bondad del señor Bai hacia mí es tan pesada como una montaña. Como una deuda de renacimiento. Absolutamente no puedo traicionarlo. No sabes lo que te conviene. El emperador de la espada te acogió amablemente. Sin embargo, pagas su bondad con ingratitud. Qué lástima. Una persona así, ser tan tontamente leal. En ese caso, los despacharé a ambos juntos. Señor Bai, yo los detendré. Date prisa y vete. Hoy nadie puede detenerme. Mata a Bai Su. Morir por mí. Ese es tu honor. ¿Crees que puedes escapar así como así? Chan Tian Hao. Tú. Por orden del emperador de la espada. Te he estado esperando durante mucho tiempo. Hoy es el día en que mueres. Ahora el exterior está lleno de la caballería de hierro calamidad. Y Wafeng y yo estamos aquí. No te queda ningún lugar a donde huir. Esto es imposible. Imposible. Soy el verdadero rey. No puedo fallar. El soberano y el emperador de la espada han emitido una orden de ejecución contra ti. Quieren matarte. Sin embargo, todavía estás soñando despierto. Verdaderamente estás más allá de la redención. Emperador de la espada. Su subordinado solicita permiso para cortarle la cabeza a esta persona, para demostrar su suprema majestad celestial. No es necesario. Lo tomaré yo mismo. King Fen. No. Emperador de la espada. No debía haberme opuesto a ti. Por favor, considera la amistad entre mi abuelo y yo, que duró muchos años. No me mates. ¿Amistad? Cuando aniquilaste a mi familia Qin antes. ¿Por qué no pensaste en la amistad cuando secuestraste a mi esposa? ¿Por qué no pensaste en la amistad y ahora hablas de amistad? Demasiado tarde. ¿De verdad? ¿Tienes la intención de aniquilarnos? No soy yo quien tiene la intención de aniquilarte. Son tus propias malas acciones las que sellan tu destino. Incluso si muero aquí hoy, me llevaré a alguien conmigo. Más allá de la redención. The film was translated and narrated Felicidades, by M. señor Media. emperador de la espada. Tu gran venganza está cumplida. Vámonos. Vamos a casa. El señor emperador de la espada ha concedido la gracia celestial y te ha liberado de vuelta a China. ¿Qué sigues haciendo aquí? ¿Por qué deberíamos volver? Aquí podemos ganar mucho dinero, de vuelta en China. No somos más que basura, no valemos nada. Así es, gerente. Estamos dispuestos a seguirte. Y aquí ganaremos mucho dinero. De acuerdo. Muy bien, me gusta la gente como tú. Durmiendo en el suelo esta noche, serás el jefe mañana. Durmiendo en el suelo esta noche, será el jefe mañana. La villa de la familia Qin. Yuer, ¿es esto hermoso? ¿Qué quieres comer esta noche? Cerdo estofado con huevos. ¿Cerdo estofado otra vez? ¿No tienes miedo de engordar? No. Señor emperador de la espada, ha estado cansado últimamente. Tome una fruta. Nian Jin, me estás tomando el pelo otra vez. Ya estoy cansado de este tipo de vida de engaño mutuo e intrigas. Ayer, ya presenté mi renuncia al soberano. Kim Fen. ¿De verdad soportas renunciar a ello? El puesto de emperador de la espada nunca me ha importado. Mientras tú y Yuer puedan estar siempre a mi lado, estaré completamente satisfecho. Kim Fen. Eres tan bueno. ¡Qué bien! Papá finalmente puede llevarme al parque de atracciones. De acuerdo. Te llevaré mañana. Señor emperador de la espada, informe urgente. No eres tú, un soldado que custodia la frontera. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan herido? Señor emperador de la espada, esto es malo. El ejército de la Federación del Águila ha invadido la frontera de nuevo. ¿Qué? ¿Acaso no masacré ya a Sus, un ángel de Dios para ellos? ¿Cómo se atreven a invadir de nuevo? ¿De verdad creen que en China ya no queda nadie
Saben precisamente que el señor emperador de la espada renunció ayer. Por eso se atreven a ser tan imprudentes. En nombre de los incontables ciudadanos de China, te imploro. Por favor, señor emperador de la espada, regresa al ejército. Pero, ya le prometí a Nian Jin. Deberías irte. Qin Feng. Este es tu deber. Te esperaré. Así es, papá. Eres el granero sin igual de China. No podemos permitir bajo ningún concepto que otros menosprecien a China. De acuerdo. Entonces, que vean. El aura destructora de mundos. De nuestra caballería de hierro calamidad. Waffen. Transmite mi orden. Procedan a la frontera inmediatamente. Y exterminen a los enemigos que invaden mi China. En mi vida, poder presenciar la fuerza del general de nuevo es verdaderamente un honor. Proceda inmediatamente a la frontera. Y diles a los de la Federación del Águila. Que yo, Qin Feng, he regresado. Sí, Nian Jin. Yuer. Esperen mi regreso.